Había otro héroe colapsado en el callejón, nativo, semiconsciente. Iida había sido apuñalada en el hombro y sangraba profusamente, el olor ácido y eléctrico del hierro impregnaba el aire, pero debería poder caminar. ¿Puedes pararte? Izuku susurró. No puedo moverme en absoluto, respondió Iida, con una pequeña voz temblorosa. Tiene una peculiaridad de parálisis. ¿Quién te persigue, Midoriya? El tartamudeo de Izuku no era contagioso, ¿verdad? Nadie, susurró Izuku. Stein cree que un vigilante triple S llamado Wardog está vagando por las calles de Osu esta noche y yo fingí que me perseguía. Si Iida no pudiera soportar Izuku, no podría mover al presidente de su clase y al nativo al mismo tiempo. La parálisis debe ser temporal. ¿Qué tan temporal? Irrelevante. Izuku necesitaba evitar que su compañero de clase se desangrara. Habría preferido hacer eso con Kono cuidándole la espalda, pero tendría que hacerlo aquí, expuesto, en su lugar. El grenete quitó la armadura del hombro de Iida y comenzó a cortar tiras de su propia camiseta, que era la única tela apropiada que tenía disponible, para vendar el hombro del otro estudiante héroe. Creo que puedo mover los dedos, dijo Iida. Se está acabando. A mí no se me ha pasado el efecto, murmuró Native, aparentemente completamente consciente de nuevo. ¿Estás lastimado? Izuku le preguntó al héroe. No, en serio. Solo algunos cortes. Sin embargo, lamió el cuchillo. Oh, eso tiene mucho sentido, las piezas se unieron. Tiene una peculiaridad de parálisis que se activa al ingerir sangre. El tiempo de parálisis puede depender de la cantidad ingerida o quizás del tipo de sangre. No es que importara, en realidad. Izuku no podía ser el único que había descubierto cuál era la peculiaridad de Stein, ¿verdad? Por la forma en que False Flag había estado hablando de él, era difícil creer que no tenía una buena idea de cómo funcionaba la peculiaridad del Hero Killer. ¿Por qué no era esto de conocimiento común, entonces? La información no se había filtrado hasta los círculos de primera línea. ¿No fue tan obvio para todos los demás como lo fue para Izuku? Ni siquiera Kono parecía saberlo, aunque rápidamente se dio cuenta de que dejar que el asesino de héroes bebiera su sangre era inaceptable, así que tal vez False Flag tampoco conocía la peculiaridad de Stein. Iida, con el hombro ahora bien vendado, se incorporó lentamente. Ayúdame a mover a Native, dijo Izuku porque su compañero de clase miraba, desorientado, al espacio como si nunca antes hubiera visto un callejón lúgubre y no parecía saber qué hacer. Correcto, el presidente de la clase se puso de pie tambaleándose, silbando de dolor. Izuku colgó uno de los brazos de Native alrededor de su hombro e Iida tomó el otro con su lado bueno, aunque el grenete se aseguró de que la gran mayoría del peso de Native recayera sobre sus propios hombros. Los estudiantes abandonaron el callejón arrastrando al héroe entre ellos. Kono, para entonces, se las había arreglado para gatear alrededor de una cuarta parte de la distancia desde su banco hasta la zona de muerte elegida por Stein. Eres todo un actor, Midoriya. El trabajo encubierto podría ser adecuado para ti, dijo el héroe, dejando de gatear y eligiendo en su lugar apoyarse en uno de los árboles más grandes del parque, usando el tronco para protegerse la espalda. Izuku e Iida colocaron a Native contra el mismo árbol y luego Grenete obligó a su compañero de clase a tomar asiento también para que los tres heridos o paralizados rodearan el tronco. Parecía una especie de ritual druida. Y aparentemente Izuku estaba oficiando, si oficiar el ritual del druida pudiera traducirse como sosteniendo dos cuchillos restantes frente a su cara, escaneando todas las direcciones a su vez y esperando que Stein no cayera repentinamente de las ramas de los árboles encima de él. Dado como había ido la noche, Izuku realmente no se sorprendería si Stein de repente cayera sobre él. Ni siquiera se sorprendería si el verdadero Wardog apareciera ahora. De hecho, ambas cosas deberían suceder. El Hero Killer debería caer de una rama y aterrizar en Izuku y luego Wardog debería caer de una rama más alta y aterrizar en Stein. El grenete miró hacia arriba con nerviosismo. No podía ver nada en la oscura maraña de ramitas y hojas. Native se estiró y se puso de pie lentamente. No estoy realmente herido. Bueno, no estoy a la altura de Stein, pero si regresa, te prometo que esta vez no seré inútil. Hubo una breve pausa.
Creo que no sé alguno de sus nombres. Kesahiri-man, se presentó Kono. Ah. Lo siento. No te he olvidado. Te lo juro, es solo que siempre llevas esa bolsa en la cabeza. Kono resopló. Ese es el punto de la bolsa. Iida Tenra, dijo suavemente el compañero de clase de Izuku. Primer año de la UA. Fosa, dijo Izuku, eligiendo seguir la tendencia de usar su código en lugar de un alias o su verdadero nombre. También un primer año de UA. Y soy nativo, aunque creo que todos ustedes lo saben. Lo hacemos, dijo Kono mientras otro edificio distante se incendiaba. ¿Qué estabas haciendo aquí, nativo? Este no es un lugar predilecto común de los de primera línea, al menos no de noche. Perseguí a 2 ladrones de joyas aquí, puede que esté en primera línea, pero sobre todo persigo a los delincuentes de poca monta. No soy en Deabour y lo sé. Me enorgullezco de mi trabajo. Quiero decir, he salvado el sustento de cientos de propietarios de pequeñas empresas a lo largo de los años. Stein no lo vio de esa manera. Dijo que era debilidad, que no lo toleraría. Me tendió una emboscada cuando los acorralé y los ladrones se salieron con la suya, por supuesto. Se reían mucho al respecto. ¿Iida estaba haciendo una pasantía contigo? Kono preguntó. No, dijiste que no sabías su nombre. No, estuvo de acuerdo Iida. Se suponía que iba a hacer una pasantía con Manual. Nos separaron. Izuku podía leer entre líneas y ver exactamente lo que había sucedido esta noche. La mirada en el rostro de Kono sugirió que la importancia de la lesión de Ingenium en la mano de Stein, seguida de las acciones de Iida Tenya en las últimas horas, no se le pasó por alto. Eres tan afortunada, Iida, Izuku negó con la cabeza. El hombre de Kesahiri se cruzó de brazos y comenzó a hablar muy serio al estudiante sentado al otro lado del árbol. ¿Entiendes que estarías muerto ahora mismo si tu compañero de clase no fuera un actor digno de un Oscar? Después de un largo e incómodo silencio, Iida respondió, sí. ¿Entiendes? En realidad, ¿sabes lo que se siente perder a alguien así? ¿Cómo es escuchar el teléfono sonar en medio de la noche, escuchar a un detective decirte me temo que tengo malas noticias? ¿Te imaginas esa sensación de pavor existencial cuando sabes lo que la voz al final de la línea está a punto de decirte? ¿Qué se siente rogar al detective que no lo diga, aunque sabes perfectamente que eso no cambiará nada, que no se puede negociar con el universo de esa manera? Izuku tragó saliva, bastante seguro de que su mentor estaba describiendo la muerte de uno de sus queridos amigos, o sus consecuencias de todos modos. Era una representación espeluznante y conmovedora, e Iida probablemente necesitaba escucharla. Izuku ya entendía lo que significaba morir, el hueco que dejaba en la vida de los compañeros, los millones de futuros potenciales abandonados a la podredumbre y la ruina. Mundos enteros terminan contigo. ¿Te imaginas el dolor por el que habrías hecho pasar a tu madre, su padre, su hermano? No le hiciste ningún favor al actuar precipitadamente en su nombre y tus acciones bien podrían haberle costado la vida a Fosa si su estratagema para rescatarte hubiera fallado. Lo sé, susurró Iida. Lo sé. Siempre lo supe, pero yo solo necesitaba detenerlo. Necesitaba derribarlo. Créeme cuando digo que conozco el sentimiento, dijo Native, su tono mucho más suave que el de Kono, y dado que probablemente yo mismo estaría muerto ahora si no hubieras decidido hacer este truco, estoy algo sesgado en el tema, pero no puedes hacerte esto ni a ti ni a tu familia, Iida. Hay otras formas de sobrellevarlo y en la UA estás rodeado de gente que te entiende y te puede ayudar. Tus compañeros, tus profesores, tu consejero escolar, tus propios padres. Use todos los recursos disponibles para usted en su vida personal tal como usaría todos los recursos disponibles para usted en la batalla, concluyó Kono. Hacer algo menos es un desperdicio y una tontería. Sé el número de Manual, dijo Native, ya que a veces trabajamos juntos. Debe estar desesperado buscando a Iida, pero parece que ya no tengo un teléfono conmigo. Puedes usar el mío. Es un quemador, por supuesto, ofreció Kono. A Izuku le habían prestado su propio quemador para la noche, pero parecía que no necesitaba ofrecerlo. Correo de voz, dijo Native antes de dejar un breve mensaje explicando la situación y la ubicación.
Ida, ahora, se veía absolutamente miserable, los ojos oscuros por el dolor y las mejillas pálidas por la pérdida de sangre. Ya no parecía estar sangrando, pero eso no significaba que no estuviera en estado de shock. Había perdido mucha más sangre que Kono y además era más pequeño. Se suponía que las personas debían acostarse cuando estaban en estado de shock, luego mantenerlas calientes y elevar las piernas. El granete ayudó a Ida a quitarse el resto de la armadura del torso, se quitó la chaqueta y envolvió al otro estudiante con ella, luego acosó al presidente de la clase para que se acostara y apoyara los pies en una roca. Mi hermano me va a colgar boca abajo del candelabro del comedor. Era Ida diciendo esto, por lo que Izuku tuvo que asumir que quería decir eso literalmente, y me lo mereceré. Otra explosión, esta mucho más cercana, tiñó el cielo nocturno de rojo rubí y el grupo guardó silencio a favor de mantener una vigilancia atenta. Pasaron al menos 10 tensos minutos antes de que un SUV negro se detuviera en la calle adyacente. Aizawa salió del vehículo. Entrecerró los ojos. Pensé que solo eras tú y mi fosa, que Sahiri-man. La noche se volvió más agitada después de que te llamé, dijo Kono secamente. Ida, fosa en el auto ahora, les dijo Eraserhead bruscamente y los estudiantes se apresuraron a obedecer. Izuku ayudó a su compañero de clase a sentarse en el asiento trasero y, después de decidir que la seguridad adecuada del vehículo era probablemente la consideración más importante, le puso el cinturón de seguridad a Ida en lugar de acostarlo. Eraserhead y Native ayudaron a que Sahiri-man a sentarse en el asiento del pasajero delantero, luego Native se deslizó en la fila del medio y Aizawa aceleró hacia la calle. Su general va a ser completamente invadido. Tendremos más suerte para que lo atiendan de manera oportuna si conducimos a una ciudad completamente diferente, pero expulsar a 2 héroes sanos de Osu cuando la situación es tan grave sería imperdonable. Serías de más ayuda que yo, dijo Native a Eraserhead. Si confías en mí con tus llaves. Sí. Resolveremos la logística de devolverme mi auto cuando termine la crisis. Las luces de la calle pasaban velozmente borrosas, las partes en llamas de Osu se acercaban rápidamente. Los bloqueos de carreteras de la policía aparecieron a la vista. Parece que esto es todo lo lejos que llegamos. Eraserhead se detuvo y le entregó las llaves a Native. Ten cuidado, Eraserhead, imploró Izuku a su maestro con nerviosismo. Stein se dirigía hacia aquí antes, y quién sabe qué más hay por ahí. Había algo con alas. Aizawa asintió, colocándose unas gafas de color amarillo limón sobre los ojos. Tenían visión nocturna incorporada. Estaré bien, fosa. Buena suerte, pidió que Sahiri-man, Native y Ida secundaron los buenos deseos, luego Eraserhead se fue y Native estaba dando la vuelta al vehículo. Izuku no tenía nada más que moretones y cortes superficiales, pero no tenía forma de volver a su hotel, o a su casa, de hecho, así que terminó durmiendo las últimas horas de la noche menguante en una incómoda silla verde en una sala de espera del Ad Memorial Hospital. Native había sido llamado por la policía, no estaba del todo claro cuál había sido el propósito detrás de la convocatoria, y ahora Izuku tenía las llaves de Eraserhead que le daría a Kono una vez que su mentor se despertara. Que Sahiri-man e Ida probablemente serían dados de alta el mismo día, pero por ahora estaban apagados como bombillas quemadas. Izuku siguió intentando quedarse dormido hasta bien entrada la mañana, pero siguió despertándose con los sonidos repentinos o la sensación de que otra persona estaba muy cerca. En una ocasión, dijo atontado, Ida, ¿qué haces despierta? Antes de darse cuenta de que era el hermano mayor de su compañero de clase quien se había perdido cerca de él. Oh. Lo siento. Ida equivocada. Se parecían tanto que era como si fueran gemelos, y el más joven hubiera estado en animación suspendida durante muchos años. Ingenium parpadeó. ¿Conoces a mi hermano? ¿Sabes lo que le pasó? Izuku asintió. Somos compañeros de clase. Entré con él. Levantó las llaves del auto de Eraserhead como si eso lo explicara todo. Ingenium frunció el ceño. ¿Por qué tienes las llaves del auto de Eraserhead? ¿Cómo sabes que estas son las llaves del auto de Eraserhead? Las orejas de gato, dijo Ida. Las cubiertas de las llaves tenían orejas de gato.
Entonces, que Sahirimán llamó a Eraserhead después de que Stein intentó matarnos y otro héroe lo ahuyentó, comenzó Ingenium. Eso fue realmente desconsiderado dado lo que le había sucedido al hermano de su compañero de clase. Izuku no debería haber comenzado de esa manera. Lo siento, estoy muy cansada y bueno, para cuando apareció Aizawa, había ahuyentado a Stein de Native y de Ida, quiero decir de Ida Tenda, y luego Eraserhead quería ir a pelear en cualquier desastre que estuviera ocurriendo y Nozu le dio a Native sus llaves y luego Native nos llevó aquí, pero luego la policía quería hablar con él y ahora tengo las llaves de Eraserhead que se supone que debo darle a Kesahiriman cuando se despierte. Ida Tensei miró a Izuku con la boca abierta. ¿Qué? El demandó. ¿Perseguiste Stein lejos de mi hermano? ¿Por qué estaba mi hermano? Incluso allí está él, ¿qué pasó? ¿Está herido? Él estará bien. Tenía una herida de cuchillo en el hombro, respondió Izuku, y que Sahirimán fue apuñalado en la pierna. Sin embargo, ambos deberían ser dados de alta hoy. Los ojos de Ingenium se movieron rápidamente de un lado a otro como si no supiera si suspirar de alivio o pánico. Finalmente preguntó, ¿estás bien? Izuku asintió. Yo, no entendí tu nombre. Fosa, respondió el grinete, es mi nombre en clave. Bien. Vale, esto está bien. Todo está bien, repitió Ingenium, claramente tratando de convencerse a sí mismo. Pero ahuyentaste al asesino de héroes lejos de sus objetivos. ¿Cómo? Fingí que Wardog me perseguía. Ingenio parpadeó. Yo, ni siquiera sé quién es. Estaba en primera línea, por lo que había pocas razones para esperar que lo supiera. Yo tampoco hasta anoche, pero Stein lo sabía y eso era lo que importaba. El héroe permaneció en silencio durante unos 30 segundos, moviendo los ojos aún más rápidamente de un lado a otro mientras llenaba los espacios en blanco de la historia. Voy a colgarlo boca abajo del candelabro, siseó amenazadoramente Ida Tensei, luego todo su comportamiento cambió, derritiéndose como un deshielo primaveral, mientras se volvía hacia Izuku, gracias, Fosa, por salvar la vida de mi hermano. Te lo debo inmensamente. Parte del trabajo, dijo Izuku, haciéndose eco de las palabras de False Flag. No me debes nada. Ingenium lo consideró por un momento. ¿Puedo al menos comprarte el desayuno? ¿Desalmuerzo? Pareces exhausto y hambriento. Izuku abrió la boca para negarse, porque no decidió convertirse en un héroe por comida gratis, y luego la cerró. En la posición de Ingenium, Izuku también querría alimentar al estudiante héroe exhausto que encontró en la sala de espera de un hospital y, bueno, el grinete tenía mucha hambre ahora que lo pensaba y la pequeña cantidad de efectivo que tenía. La noche anterior se había perdido cuando Stein abrió uno de los bolsillos de sus pantalones. Izuku no se dio cuenta de que había sucedido hasta mucho después de que llegaron al hospital. Stein no había abierto la pierna por centímetros. Sí, realmente apreciaría un poco de desayuno, gracias. Ingenium lo llevó a la cafetería, pagó toda la comida que Izuku quería poner en una bandeja, y una serie de cosas que el héroe decidió poner en la bandeja a pesar de que Grinete no mostró interés en ellas, luego se fue a preguntar. Después de su hermano. Se suponía que la comida del hospital era mala, ¿verdad? Esto parecía estar bien, nada del otro mundo, pero tampoco nada de lo que burlarse. Izuku terminando toda la comida disponible antes de regresar a su sala de espera para dormir un poco más. Sabían que perderían en Utapa. Las únicas personas que estaban aquí ahora eran las que preferían morir antes que rendirse, las personas que no tenían nada que perder ni nada que ganar, las personas que estaban demasiado enojadas para deponer las armas, las personas que tenían algo que decir. Izuku era todas esas cosas. Todo y todos los que le quedaban por perder luchaban en esta batalla. Todo lo que despreciaba lo encarnaba el enemigo, el trato indeciblemente estúpido con un diablo que había hecho el gobierno. El mundo lo vería, su mensaje final escrito aquí con sangre, si fuera, y probablemente sería, lo último que hiciera. Chris estaba a su lado y luego el mundo se desdibujó en un collage de decenas de golpes y cientos de balas. No podía distinguir las explosiones de municiones de las detonaciones causadas por habilidades meta.
Vehículos de asalto, edificios civiles y fortificaciones ardían como antorchas. Los soldados sangraron en los ríos. Chris ya no estaba con él y el sol se había puesto, así que debieron pasar horas. Los feroces estallidos de los disparos continuaron, a menudo presagios de gritos roncos, gargantas resecas y llenas de humo que se esforzaban por gritar una última vez. Ojos vidriosos lo miraron fijamente desde un charco de escarlata oxidado y costroso. La conocía bien, una de las residentes permanentes del búnker de Mandar. Un corazón dulce, abusado y exiliado toda su vida y aún tan soleado. Nunca la oíste quejarse. La temperatura en una habitación siempre parecía estabilizarse cuando ella aparecía. Una muerte es una tragedia, pero había suficientes muertos juntos en este campo, buitres y cuervos mordiéndose la carne, para ser una estadística. Izuku se hundió y cerró los ojos de su subordinado, su piel fría y pegajosa lo hizo gatear como si ya estuviera cubierto por gusanos. Pareces haber perdido el rastro de tu líder, Esuichulade. Esta voz, monstruo, gruñó Izuku, girándose hacia el orador. ¿Es porque estás usando uno de los suyos? ¿Habría funcionado contigo? ¿Me negarías los derechos que buscas para tu propia familia? ¿El derecho a ser yo mismo, sin ser molestado por los miedos de la chusma? No hay necesidad de ser tímido. Déjame ver tu cara bonita. Ahí estamos. El miedo a la muerte se convierte en ti. Hubiera sido más llevadero si el suelo estuviera tibio. No, probablemente no. Cálido o frío, nada podría haberlo hecho mejor, yaciendo aquí de lado, preguntándose si le quedaban fuerzas para mover un dedo. Ya no dolía. Esta herida trascendía el dolor. Vida trascendida. Probablemente trascendería la muerte lo suficientemente pronto. Un mensaje final con sangre. Ustedes se han condenado a sí mismos. Es posible que hayas ganado esta batalla, pero el lobo con un traje remilgado que aceptaste en tu redil hundirá sus dientes en todos y cada uno de ustedes y beberá tu sangre y almas como batidos de fresa. Perderás la guerra con la misma seguridad que nosotros. Izuku se sobresaltó despierto, agitando manos y pies, jadeando por aire. Debería haber imaginado que vería algo horrible como eso. Después de la USG sus sueños se desbordaron de sangre y violencia. Solo había estado dormitando 30 minutos, y ahora no podía soportar la idea de volver a dormir, no después de esa espantosa vista del campo de batalla final de la Guerra Mlaa. El grenete gimió y se frotó los ojos antes de tomar una revista deportiva de una de las mesas de la sala de espera y comenzar a hojear artículos al azar. Sin embargo, no podía concentrarse en ellos. Monstruo tratar con un demonio ¿Qué había hecho el gobierno japonés en Utapa? Era demasiado borroso, no podía recordar claramente quién le había infligido a Bidweasel el daño que ella creía que era mortal, pero esa voz, la había escuchado antes, tal vez solo en otro sueño. Era una voz horrible. Incluso el escalofriante y fanático acento de Stein no invocó ese tipo de terror en quienes lo escucharon hablar. Demasiada información inconexa, Stein había dicho que el poseído Izuku se hacía llamar Esuichulade. Izuku no había encontrado ese término antes, así que tendría que buscarlo. Por ahora, creería en la palabra de Stein de que se refería al guardaespaldas de Destro, el hombre que casi mata a Bidweasel en Utapa también la había llamado Esuichulade, y se suponía que debía estar con Chris, pero lo perdió de vista en el caos, y probablemente nunca lo volví a ver. Destro probablemente no lo hizo cuenta de que sobrevivió. O había sobrevivido. El hecho de que Izuku recordara haber sufrido esta lesión significaba necesariamente que Bidweasel vivía. Probablemente, pero dado que aún no tenía idea de cómo había obtenido estos recuerdos, no podía estar seguro. Ojalá viviera para escapar a las Islas Rebeldes. Muy bien, dejando a un lado el sueño sobre el último puesto del AMLA por el momento, la persona que poseía a Izuku había salvado a alguien de un ladrón frente a Ojiro y luego se peleó con cuchillos con Stein por quitar vidas casualmente. ¿Cuáles eran las posibilidades? Que Kurohiri reconoció a Izuku porque el ladrón de cuerpos de Izuku había tratado de frustrar un complot de la Liga de Villanos. Hubo un tiempo en que el verde realmente temía enterarse de la historia completa de su secuestro, pero ahora, quienquiera que lo controlaba parecía tener algún tipo de código moral respetable.
Si lo hubieran usado para matar a alguien, bueno, ciertamente no podía descartarlo, pero si hubiera sucedido, entonces habría habido una muy buena razón para ello. No es que eso justificara nada, pero bueno, Izuku no creía que tuviera que preocuparse por descubrir que, por ejemplo, había atropellado a un niño con un auto robado o arrojado una bolsa de gatitos a un río. Fosa. Ingenio estaba de vuelta. ¿Estás bien? Ese sí, suspiró Izuku, frotándose los ojos. Un sueño desagradable, eso es todo. Es Ida, mi Ida, quiero decir el otro Ida, el no tu Ida, porque dije que sabes lo que quiero decir. ¿Cómo está él? Ida Tensei suspiró y se sentó en una silla junto a Izuku. Podría tener algún daño en los nervios. Nuestros padres deberían estar aquí pronto. No pude avisarles hasta hace una hora, negó con la cabeza. Estos meses han sido duros para todos en nuestra familia. También he tenido muchas pesadillas sobre Stein. No se trataba de Stein, Izuku sintió la necesidad de aclarar por alguna razón, pero siguió su tema, supongo. Ansioso por cambiar de tema, Izuku preguntó, ¿de verdad vas a colgar a tu hermano del candelabro? Sí, dijo Ingenio rotundamente, por los tobillos. Izuku no pudo evitar sonreír. ¿Cómo hubiera sido crecer con un hermano? Cuando eran muy jóvenes, él y Kacchan bien podrían haber sido hermanos y luego Izuku no tuvo a nadie durante mucho tiempo. ¿Cómo hubiera sido la vida si hubiera habido otro joven Midoriya? Habría dependido en gran medida de si ese hermano tenía una peculiaridad. Este tren de pensamiento no se dirigía a ningún lado bueno. Hora de bajarse. En ese momento, Konoha entró a la sala de espera. Izuku se puso de pie para saludarlo. Buenas tardes, Fosa, asintió el héroe. Kesahiri-man se movió con una ligera cojera, pero una peculiaridad curativa debe haberse ocupado de la peor parte del daño. Ah, hola Ingenio. Kesahiri, y Ida Tensei asintió hacia él. Ya le agradecí a tu pasante, pero supongo que también te debo las gracias. Lo único que hice fue hacer los arreglos, que terminaron con Fosa en el lugar correcto en el momento correcto, dijo Konoha. ¿Tu hermano está bien? Ingenio asintió. Él debería ser. Alegra oírlo. Muy bien, Fosa, salgamos antes de que la policía tenga la oportunidad de abordarnos. Es probable que ambos tengamos que hablar con ellos, pero me gustaría una noche para descansar y recuperarme antes de esa eventualidad, y supongo que tú también lo preferirías. Izuku asintió agradecido. Se despidieron y partieron, tomando el auto de Aizawa porque no hay razón para que tomemos el tren cuando tenemos un vehículo disponible que de otro modo estaría desperdiciando espacio en el estacionamiento del hospital. Llamaré a Eraserhead y haré los arreglos para devolverle su auto lo antes posible. Izuku, que realmente quería estar solo por un tiempo, le aseguró a Konoha que estaba bien y que no quería hablar más sobre la experiencia por el momento. Después de una serie de preguntas de sondeo para asegurarse de que el grinete estaba realmente bien y podía dejarlo solo, Konoha dejó a Izuku en su hotel. Si necesitas hablar, si necesitas que alguien venga a verte, si necesitas que alguien te traiga comida porque no te sientes con ganas de hacer arreglos para conseguir algo tú mismo, llámame. Aunque sean las 3 de la mañana, llámame. ¿Está bien? Está bien. Izuku asintió. Vas a ser un héroe increíble, Fosa. No dejes que nadie te diga lo contrario. Tu actuación de anoche fue fenomenal. Izuku ocultó su sonrojo y murmuró gracias mientras saltaba del auto. Afortunadamente, no había perdido la llave de su habitación la noche anterior. No había estado en el bolsillo que Stein abrió. El peliverde se apresuró a regresar a su habitación, se arrojó sobre la cama y se quedó allí preguntándose cómo había llegado su vida a esto hasta que se le ocurrió que ahora podía darse una ducha. Izuku recibió muchos mensajes de texto, en su mayoría de Kacchan. No había logrado leer nada desde quizás las 7 de la mañana del día anterior. Cuando regresó a su hotel por la tarde para tomar su siesta antes de la misión en Osu, verificó que no hubiera emergencias, luego apagó el dispositivo a propósito para que no lo distrajera y lo mantuviera de dormir. Ayer, 8:55 am. Nerd. ¿Por qué te escucho nerd? Ayer, 9:30 am.
Ves, Genis está loco y también lo están todas las personas que trabajan para él y probablemente Gandorka también. Ayer, 9:45 am. Definitivamente Gandorka también. Ayer, 10:43 am. Mierda, estoy ardiendo. ¿Qué en el mundo? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias habría tenido sentido que Kacchan le enviara un mensaje de texto a Izuku con esa información? ¿Qué esperaba que hiciera Izuku al respecto? Realmente no podría haber estado en llamas, porque ese no era el tipo de cosas sobre las que le enviaste un mensaje de texto a un amigo en otra ciudad antes de detenerte, caer y rodar. Ayer, 11:15 am. No importa, no volveré a hablar de esto nunca más. Si preguntas sobre esto, diré que no sé de qué estás hablando. Ayer, 6:42 p.m. Bueno, este ha sido un día interesante aquí, pero aún no has respondido. ¿Estás haciendo cosas secretas de espionaje o qué? Hoy, 12:42 am. Nerd, sé que probablemente estés durmiendo y yo también debería, pero mierda, ¿has visto a Osu? Sí, así que tenía. Él estaba justo allí cuando estaba explotando. Hoy, 12:52 am. ¿Por qué no estoy en Head pero tengo que ver qué pasa? Buena pregunta. Si uno no puede deletrear la palabra cama incluso con la ayuda de la autocorrección, debe dirigirse allí de inmediato. Hoy, 8:32 am. ¿Has visto el video de Stein siendo arrestado y aún así es escalofriante? Stein fue arrestado. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por quién? Hoy, 10:32 am. Dicen que hubo estudiantes de la UA involucrados en peleas con Stein anoche antes de que lo atraparan. Por favor dime que no fuiste tú. Izuku hizo una mueca. Lo siento, Kacchan, murmuró. Hoy, 11:15 am. Al menos podrías decirme que estás vivo. Hoy, 11:25 am. ¿Ves? Genis dice que Aizawa dice que estás vivo pero quiero oírte decir que estás vivo. Hoy, 12:15. Por favor. Izuku respondió rápidamente. Acabo de regresar. Anoche salí con Kesahiri-man. Estábamos en Osu, así que sí, podría haber estado en una pelea con cuchillos con Stein. Estoy bien, pero estoy a punto de irme a la cama, así que no voy a ver más mensajes por un tiempo. Izuku también envió un mensaje rápido a su madre, solo para registrarse. No le mencionó a Stein. Debería decírselo y lo haría, pero no era algo que quisiera hacer de la nada por mensaje de texto. Izuku tenía algunos mensajes de Ojiro. Fueron breves y al grano. Ayer, 12:35. Las prácticas han sido interesantes hasta ahora. Tendré mucho que contarles cuando regresemos a UA. Hoy, 8:22 am. Es un mundo aterrador en el que vivimos, ¿no? Me alegro de no haber estado cerca de Osu anoche y espero que a ti te pase lo mismo. Hoy, 12:25 p.m. Si pudiera enviar un mensaje de texto a Bakugou lo antes posible. Parece convencido de que eres un imán de problemas y que debes haberte visto envuelto en el asunto de Osu. Izuku le envió un mensaje a Ojiro confirmando que estaba bien y que, sí, podría ser un imán de problemas, ya que de hecho se había visto envuelto en el asunto de Osu. El único mensaje de Shuji era de hoy en el almuerzo. Hoy, 12:23 p.m. Bakugou parece estar preocupado por ti. Si pudieras enviarle un mensaje, probablemente sería bueno para mi factura telefónica. Izuku confirmó su estado y sugirió que Shuji cambiara a un plan ilimitado porque creo que valdrá la pena. Con eso cuidado, Izuku corrió las cortinas y se deslizó debajo de sus edredones. Conseguiría algo más para comer cuando se despertara. Con suerte, había terminado con las pesadillas relacionadas con Mula por el día. No me importa, dijo Izuku, lo que sepas o no sepas. Me importa lo que tu amigo va a saber. ¿Qué hay para mí ahí dentro? El corredor de información se cruzó de brazos. No es como si él me agradecería por enviarte a su manera. Déjame ser perfectamente claro contigo, dijo Izuku, suave como la seda. Al asociarte con este grupo, te has unido a ese monstruo. Si estuviéramos en la Selva Negra, serías ejecutado por lo que has hecho y permitido que se haga. Vender personas, vender almas. ¿Tú qué sacas de esto? El grenete sacó un arma de un bolsillo oculto tan rápido que el hombre frente a él palideció.
Claramente, no esperaba que alguien como Izuku llevara un arma de fuego. Tu miserable vida. ¿Crees que puedes dispararme y salir de aquí sin que mis guardaespaldas te vuelen en pedazos? Creo que estarás demasiado muerto para preocuparte por lo que me pase a mí. Ahora, envíame a alguien que tenga una idea mejor que tú de dónde puedo encontrar All For One y no es necesario disparar. El corredor gruñó, apretando los dientes. Bien. Aquí. Garabateó una dirección en un papel. Tenga en cuenta que si resulta que es falso, lo lamentará profundamente. Tal vez no tenga la oportunidad de hacer que te arrepientas, pero tengo amigos. Izuku se arrojó al suelo cuando vio que el dedo del corredor se movía, una señal para sus guardias. El grenete era un tirador infinitamente mejor que estos matones, pero tuvieron suerte. Bastardos. El fuego gritó a lo largo de sus costillas, amenazando con desgarrarlo. Aún así, la pelea terminó en momentos, ambos oponentes incapacitados por disparos en las piernas y los hombros. Izuku esposó al corredor a una silla y, con lo último de sus fuerzas, sacó su quemador y realizó una llamada. Buenos días, Akiko, dijo, jadeando pesadamente mientras el dolor y el mareo aumentaban. Le habían disparado muchas veces antes, pero eso no lo hacía más fácil de manejar. ¿Quién diablos es este? ¿Cómo sabes este número? Tú me conoces. Yo fui quien arregló tu nueva vida después de que te encontraste mi invitado el 7 de agosto hace 3 años. Hubo un suave jadeo al final de la línea. Si puedes venir a esta dirección, debería estar a unas pocas calles de donde estás ahora, se aseguró de tener algunos aliados potenciales cerca, aunque realmente no esperaba necesitarlos para esto, estaba bastante amargado por su mala suerte. Cura a todos en la habitación, ponle un puño a todos menos al adolescente inconsciente de cabello verde algo resistente y luego vete sin una segunda mirada. Haré que valga la pena. ¿Vale la pena? ¿Cómo? Preguntó Akiko. ¿Qué deseas? Probablemente pueda conseguirlo para ti. Documentos de inmigración, pasaporte, número de seguro social. Quiero mudarme a los Estados Unidos y nunca dejarían entrar a alguien como yo sin un incentivo. Eso podría arreglarse con sus conexiones. Es casi seguro que puedo hacer eso por ti, aunque lo hará, socio, ahogándose en sangre, posiblemente tome algunos meses. Puedo prometerte mi mejor esfuerzo que, como sabes, será considerable. Habría venido de todos modos, ya sabes, sin el soborno. Bueno, independientemente, no era como si le importara hacer algo bueno por ella. Sin duda se lo iba a ganar. ¿Dónde estás? El grenete se despertó con un siseo, arañando su pecho, sus dedos recorriendo las cicatrices que Akiko había dejado atrás, la única evidencia de los disparos que bien podrían haberlo matado. No vio ninguna razón para contenerse, volteándose sobre su pecho y sollozando en su almohada por la conmoción y el persistente eco del dolor. Este fue otro recuerdo de sus acciones durante su semana perdida, no del pasado distante. Todos para uno, murmuró Izuku. Ese es el nombre, el que estaba buscando, tal vez contra el que quería vengarme, si se puede confiar en la palabra de Stein. Un traficante de personas y cosas peores, dije vendiendo almas, cuando estaba en el búnker hablé sobre el ladrón de almas es todo para uno. Desde la perspectiva de quien estaba hablando en el búnker, Vito Easel o mi secuestrador o ambos o ninguno o son la misma persona. Pero Vito Easel simplemente no puede seguir vivo. Eso no tendría ningún sentido. Sonaba como si All For One fuera como War Dog, el malvado equivalente de Underground, un enemigo aterrador y letal del que la mayoría de los líderes nunca habrían oído hablar. ¿Cómo podría saber el nombre? Valdría la pena preguntar. Le pedí a Akiko que curara a todos allí, susurró Izuku. Los que me dispararon también. Quien haya arrebatado el cuerpo de Izuku tenía un poder inmenso en el inframundo, claramente, el tipo de poder que podía manipular los sistemas de inmigración de países poderosos. ¿Por qué yo entonces? Izuku murmuró. No había nada especial en mí, excepto que no tengo peculiaridad y esa no es una razón para querer secuestrar a alguien usando una peculiaridad de posesión. ¿Quieres a alguien con la peculiaridad más poderosa que puedas encontrar? No. Entonces, ¿por qué yo? No había ninguna razón para apuntar específicamente a una persona sin peculiaridades para este tipo de misión, simplemente no había.
A menos que la gente sin peculiaridades desapareciera todo el tiempo. Kacchan pensó que Izuku se había suicidado, estaba completamente convencido de ello hasta que reapareció Izuku. Eso podría explicarlo. Si el secuestrador nunca hubiera tenido la intención de devolver a Izuku, si el secuestrador hubiera tenido la intención de deshacerse de él cuando todo esto terminara, la gente rápidamente habría dejado de hacer preguntas sobre lo que le sucedió al aspirante a héroe sin peculiaridades de Aldera Junior High. Tal vez solo lo habían elegido porque era desechable. Pero, eso no parecía tener sentido. Es un poco irónico que hayan dicho que el tráfico de personas es un delito de ejecución en la Selva Negra cuando me secuestraron para usar como esclavo de batalla, murmuró Izuku. Haz lo que digo, no lo que hago, pero aún así, no me trataron mal. El poseedor realmente no parecía preocupado por las lesiones potencialmente mortales, por lo que mi salud probablemente no los afectó en absoluto, simplemente podrían abandonarme y arrebatarme a otra persona, pero aún así no fui tratado como desechable, ya sea porque ellos me necesitaban específicamente para algo o simplemente porque eso no es algo que harían, y pidieron un favor potencialmente masivo para asegurarse de que sobreviviera. Bueno, al menos sabía de dónde había sacado sus cicatrices de bala y tenía una idea de lo que había estado haciendo, o tratando de hacer, durante su semana perdida. Logró encontrar este All for One. Consiguió lo que buscaba. ¿Dónde estaba la intersección entre los recuerdos de guerra de Vidweasel y este secuestrador con una vendetta contra All for One? Izuku podía hacer suposiciones alocadas. Tal vez el monstruo Vidweasel peleó en Utapa, el lobo con un traje remilgado también fue el ladrón de almas y All for One, pero incluso si eso fuera cierto, si eso fuera un elemento en común, todavía no lo era. Explicar cualquier cosa. Respondió parte del quién pero no del qué, cuándo, cómo o por qué. Si el monstruo, el ladrón de almas y todos para uno se referían a la misma entidad, podría tener más sentido que All for One fuera una organización en lugar de una persona dados los lapsos de tiempo involucrados. Todavía no había suficiente información para decir algo concreto. Todo lo que podía hacer era adivinar. Eran casi las 9 de la mañana. Izuku había recuperado con interés la noche perdida de sueño. Volvió su atención a su teléfono y, después de responder un mensaje de texto de Kono diciendo que sí, se reuniría con él para almorzar, comenzó a leer las noticias mientras masticaba una barra de energía. La mancha fue arrestada. Eso fue lo que dijo Katsuki, había un artículo en el sitio web de Osu Messenger que detallaba los eventos. El infame Hero Killer. Stein está, por fin, bajo custodia y de camino a prisión. En medio del caos en Osu anoche, cuando al menos 4 entidades peculiares, aún no se ha determinado quiénes o qué eran, causaron incontables millones de yenes en daños a la propiedad y la muerte de al menos 7 personas, Stein se enfrentó primero a nuestro héroe local Native y luego contra un profesional clandestino conocido solo como Era Cereal. Oh, Aizawa va a odiar esta atención, resopló Izuku. Aizawa era mejor que Stein, ¿eh? Eso no fue realmente sorprendente. Eraserhead era absolutamente letal. No estaba hecho para ser un héroe de primera línea, pero no había muchos de primera línea, ni siquiera entre los 20 primeros, que tuvieran la oportunidad de vencer al maestro de Izuku. Native tenía una imagen enorme en el periódico, al igual que Stein. Aizawa se mostró como una silueta borrosa, la bufanda de captura era la única característica distintiva. Al menos se había aferrado a cierto anonimato. Native fue emboscado y le dijo a la policía que estaría muerto si no fuera por la intervención oportuna de otro héroe y su alumno que estaban trabajando en el área. No ha sufrido heridas graves. Fue extraño darse cuenta de que Izuku era ese estudiante. Fue un alivio notar que el periódico no parecía tener idea de quiénes eran los rescatadores de Native. Nadie debería saberlo excepto Stein, Native, Iidas, Aizawa, Kono y el mismo Izuku. Bueno, False Flag probablemente uniría las piezas. Con suerte, ninguno de los otros diría una palabra de esto a la prensa. Stein evadió a Native y sus aliados pero, en una hora, se enfrentó a Eraserhead, quien derrotó al Hero Killer.
Stein fue llevado ante los agentes de policía que estaban trabajando con Endeavour para someter y asegurar a los saqueadores oportunistas en el centro de Osu. Stein logró quitarse las esposas después de la transferencia de custodia y pronunció un discurso realmente escalofriante en el que explicó la filosofía retorcida que lo llevó a sus viciosos ataques contra tantos héroes queridos. Haga clic aquí para ver el discurso de Stein. El Hero Killer luego perdió el conocimiento antes de que pudiera causar más daño y fue asegurado para ser transportado fuera de la ciudad. Izuku vio el video del discurso de Stein y se estremeció cuando el hombre gritó: "Solo All Might puede matarme. Solo All Might es un verdadero héroe". Fue aterrador ver a alguien que fanáticamente convencido de que las cosas horribles que hizo estaban completamente justificadas. Esa devoción, una parte oscura de la mente de Izuku susurró, es contagiosa. No hemos visto lo último de Stein o sus ideales. Izuku esperaba que la parte oscura estuviera mal, pero probablemente no fue dada su suerte. Dejando a un lado las noticias, Izuku centró su atención en sus mensajes. Había un montón de Kacchan. Ayer, 3:15 p.m. Me alegro de que estés bien, pero te juro que te atraen magnéticamente los problemas. Donde quiera que haya problemas, ahí es donde vas. Oh, Dios mío, me vas a dar un ataque al corazón. Lo siento, Kacchan. Había estado diciendo eso mucho últimamente. Ayer, 6:47 p.m. Este restaurante es tan elegante que no sé qué hacer porque hay tantos utensilios, y ves Genis y Gandorka han estado toda la noche coqueteando en la mesa sin parar y fingiendo que no estoy haciendo eso en absoluto, y es raro pero también muy divertido. Izuku estalló en carcajadas. Esa fue una gran imagen. Ayer, 7:15 p.m. ¿Aún duermes, nerd? Ayer, 7:20 p.m. Supongo que estás dormido y tal vez no quieras enviarme un mensaje de texto con la historia de todos modos, pero me debes una explicación completa cuando volvamos a la escuela. Hoy, 8:20 a.m. ¿Aún dormido? ¿Realmente estabas tan cansado? Sí. Sí, estaba tan cansado. Izuku le respondió a su amigo. Te lo contaré todo cuando volvamos a clase. ¿Qué más necesitaba buscar? Bien. Necesitaba ver si podía encontrar alguna mención de alguien, o algo, llamado All for One, y necesitaba ver si Stein tenía razón sobre lo que significaba ser un Switchblade. Dado que conocía muy bien los sitios web y los archivos de noticias relacionados con el BLA en este punto, Izuku probablemente tendría más suerte con la pregunta de Switchblade. Se dirigió a eso primero. El Grenet encontró una mención del término en un documento archivado que parecía ser un informe de misión no oficial desclasificado de una escaramuza en Italia. El Switchblade estaba al lado de Destro, como siempre, y le habríamos disparado al bastardo si su guardaespaldas no hubiera estado dispuesto a recibir la bala por él. Eso parecía respaldar la afirmación de Stein, pero la siguiente referencia que encontró Izuku, un extracto de un informe oficial de la misión, no lo hizo. Cuando llegamos al final del corredor, Dougal reveló que había sido un Switchblade todo el tiempo, apuñaló a Forks en la espalda y procedió a atraer a toda la fuerza del Gla sobre nosotros. En este caso, Switchblade se refería a un traidor que trabajaba para la MLA. Izuku luego encontró un párrafo en un libro llamado Meta Before Quicks, The Risen Fall of Destro and the Meta Liberation Army, que respondió la pregunta de una vez por todas. Izuku ya había leído grandes secciones de este texto. Era una fuente muy conocida y respetada, una guía definitiva en cierto sentido, publicada en Estados Unidos hace unos 15 años. Sin embargo, tenía muchos cientos de páginas, por lo que no fue una sorpresa que Izuku no se hubiera topado con esta oración previamente. A menudo sucedía que un miembro crítico de una fuerza de ataque enviada para actuar contra, o incluso cerca, del alto mando del MLA resultaba ser un Switchblade, el cambiaformas cambiante disfrazado. Como Switcher era el guardaespaldas más común y devoto de Destro, este término se ha utilizado ocasionalmente para referirse a cualquier individuo que proteja al líder de la MLA. Por lo general, las dos definiciones serían sinónimas, pero no siempre. Entonces, ¿qué significa esto? La persona que me poseía se refería a Switchblade en el sentido de guardaespaldas de Destro o Switchblade en el sentido de Switcher disfrazado, o simplemente estaban confundidos o soy yo.
Soy Izuku, sigo siendo Izuku, pero ¿podría el mismo Switcher estar involucrado en esto? ¿Podría Stein haber luchado contra Switcher haciéndose pasar por mí? Porque eso no tiene ningún sentido. Deben haber significado la definición coloquial de un guardaespaldas. Bien. ¿Y si Izuku no fuera realmente Izuku? ¿Qué pasaría si Izuku estuviera muerto e Izuku fuera en realidad Switcher con un caso grave de amnesia inducida por un traumatismo craneal o el efecto persistente de alguna peculiaridad que baraja la memoria? ¿Cómo lo sabría? ¿Cómo podría probar o refutar eso? Tenía que dejar de pensar en esto. Es solo que tenía que dejar de pensar en esto. Por este camino yacía solo la locura. Voy a anotar eso, dijo Izuku, en la categoría tan poco probable que apenas vale la pena considerarlo, pero aún es posible y me preocuparé si surge más evidencia que sugiera que ese es el caso. Y no me voy a preocupar por lo que haré si eso resulta ser lo que pasó si él fuera Switcher, tendría todavía una articulación extra en el dedo del pie. La peculiaridad del cambiante imitaría incluso esa característica. Dios, ¿y si tuviera que decirle a la madre de Izuku que él, Izuku, realmente estaba muerto? ¿Qué pasaría si tuviera que decirle a Kacchan que, de hecho, nunca se había reconciliado con él, Izuku, en absoluto? Que todo había sido demasiado tarde porque Izuku se había ido hace mucho tiempo y el único que quedaba era un cambiante loco con la forma de Izuku. Y si él, Switcher, lo hubiera matado, Izuku, personalmente para ocupar su lugar, Switcher haría eso. Izuku no había visto mucho de él en los recuerdos debido a Cell, las fuentes históricas estaban sesgadas y probablemente desactualizadas, quizás. Dependiendo de cuáles fueran sus motivaciones, de la importancia de la misión, Izuku podía ver a Switcher haciendo algo así. Matar y hacerse pasar por comandantes enemigos fue una de las tácticas más comunes de Switcher durante la guerra. No. Suficiente de esto. Locura por ese camino. Todos para uno. Eso fue lo siguiente. Izuku buscó hasta que el almuerzo estaba a la vuelta de la esquina, pero no pudo encontrar ninguna mención de una persona u organización llamada All for One. Eso en sí mismo era sospechoso. Se necesitó una búsqueda tenaz para encontrar cualquier mención de War Dog en línea. Uno tenía que sumergirse en algunos foros muy incompletos para leer su nombre, pero se podía encontrar. El hecho de que aparentemente hubiera un villano inmensamente poderoso o una organización de villanos con el nombre de All for One que nadie mencionó en línea, casi sugirió un encubrimiento de algún tipo. Izuku y Kono se reunieron para almorzar en el patio de un café tranquilo. ¿Cómo te va?, preguntó el héroe. Está bien, dijo Izuku. Hay otras cosas sucediendo en mi vida que me tienen bastante estresado, eso era decirlo suavemente. ¿Tendría eso algo que ver con conocer a Stein durante el tiempo que no puedes recordar? Kono preguntó, bebiendo un vaso de limonada. El grenete suspiró y asintió. Stein solo tenía razón en parte sobre lo que significaba una navaja automática en el Ejército de Liberación del Meta y me tiene nervioso. Así deberías estarlo, respondió Kono con un suspiro. No es muy conocido, incluso en la mayoría de los círculos de primera línea, pero ha habido una actividad cada vez más preocupante de los grupos de avivamiento de MLA en los últimos años. Parece que te has visto atrapado en eso. Sí. Izuku dirigió su atención hacia su almuerzo por un tiempo antes de preguntar. Me preguntaba, ¿alguna vez has oído hablar de un villano u organización llamada All for One? Kono negó con la cabeza. Yo no he. ¿Dónde escuchaste este nombre? Izuku se encogió de hombros. No estoy muy seguro, eso era bastante cierto. No tenía idea de dónde había estado exactamente cuando se pronunció el nombre por primera vez. Probablemente no fue nada. Que Sahiriman arqueó una ceja y miró a Izuku con una mirada penetrante. El grenete se movió incómodo. ¿Cuánto de la semana que te falta recuerdas realmente? Kono preguntó, y estaba muy claro en su tono que el héroe no iba a tomar nada por respuesta. Izuku tragó saliva y consideró quedarse en silencio, pero probablemente sería mejor admitir algo. Todos juntos. Tal vez 30 minutos. La mayor parte de esos 30 minutos es solo un paseo por el bosque, completamente inútil. Esto era cierto. No recordé nada hasta que Todoroki me noqueó en el festival deportivo.
Y en algún lugar de esos pocos minutos restantes que incluyen información útil, supuso Kono, escuchaste a alguien decir el nombre todos para uno. Izuku claramente no era tan sutil como necesitaba ser para ser un héroe encubierto. Dejó caer la cabeza y encogió los hombros. No es difícil adivinar esto en contexto, le dijo Kono, y es dolorosamente obvio que estás frenético en este momento. Izuku hizo una mueca. Sí, tal vez un poco. Sin embargo, All for One no parece existir y. Estos estaban en sueños, así que ni siquiera, es posible que solo sean pesadillas. Ese también podría ser el caso. El búnker de Mla era real, pero el sueño de anoche bien podría haber sido que el subconsciente de Izuku encontrara formas creativas de atormentarlo al inventar nombres siniestros y traficantes de información sombría. Todo el incidente con Stein fue realmente estresante. Kono asintió con la cabeza. ¿Ha hablado con el detective de su caso sobre esto? Detective Tsukauchi, no, yo. Estoy aterrorizado, Kono lo reemplazó. Lo que sea que hayas visto, Midoriya, no es tu culpa. Nadie te va a culpar por eso. Pero, ¿y si lo hacen? Preguntó el granete, la voz vacilante. Ya era muy difícil llegar tan lejos. Y sí, Tsukauchi es un buen hombre, le dijo Kono. Él no permitirá que seas responsable de acciones sobre las que no tenías control, o de sus efectos secundarios. Háblale. Incluso la información aparentemente irrelevante puede permitirle determinar qué te ha sucedido. ¿Podría Izuku realmente sobrevivir frente al detective y su peculiaridad de detección de mentiras dado todo lo demás que estaba pasando en su cabeza? Ni siquiera estaba seguro de si Tsukauchi le preguntaba ¿tu nombre es Midoriya Izuku? La única respuesta veraz que podría dar sería probablemente que no iba a ser suficiente. Tal vez podría hablar con Aizawa en su lugar. Aizawa también era parte del caso e Izuku no tendría que preocuparse tanto por revelar accidentalmente la naturaleza de sus sospechas o sus otros sueños. Los dos comieron en silencio por un tiempo mientras Kono consideraba algo. Dejando esos asuntos a un lado por el momento, no nos queda mucho tiempo juntos. ¿Cómo le gustaría hacer uso de él? Evitemos más emoción. He tenido suficiente de eso por una semana. Yo también, pero ¿estás seguro de que no te gustaría unirte a una patrulla nocturna una vez y ver qué hacen los héroes clandestinos la mayoría de las noches? Izuku consideró esto. Mi suerte ha sido tan mala últimamente. ¿Qué pasa si le pido a Eraserhead que se una a nosotros? Aizawa derrotó a Stein, aparentemente sin ayuda. Incluso encontrarse con alguien como el Wardog real no sería demasiado problemático con Eraserhead presente. Parece que mi suerte tendría que ser realmente mala para causar problemas con ustedes dos. Kono asintió. Veré si puedo organizar una patrulla conjunta esta noche. Kono e Izuku caminaron rápidamente por una acera desierta. De vez en cuando, el granete veía la silueta de Aizawa mientras Eraserhead se lanzaba entre los tejados. La patrulla estaba casi al final. El grupo no había encontrado nada más nefasto que un pequeño negocio de drogas. Habían detenido al comerciante y al comprador. Como dijo Aizawa, pequeños tratos de drogas como este, la mayoría de los héroes clandestinos, incluido yo, no perseguirán al comprador. Simplemente no tiene sentido. Por lo general, no son un peligro para ellos mismos ni para los demás, pero si el individuo es obviamente un adicto que podría sufrir una sobredosis cualquier día, traerlo a menudo es hacerle un favor. Los tres héroes regresaron a la agencia de Kono un poco antes de las 2 de la mañana. Eso estuvo bien, dijo Izuku, tomando asiento en el mostrador, agradable y sin incidentes. Esos son los buenos días, sonrió Aizawa con ironía, sorbiendo una de sus bolsas de jugo. No se veía peor por el desgaste después de su pelea con Stein, pero la peculiaridad de Recovery Gel habría curado el daño superficial al instante, así que eso no significaba mucho. Kono regresó de la cocina con té. No había sido particularmente fresco esa noche, pero Izuku todavía estaba agradecido por la bebida caliente. A veces el calor era útil para ahuyentar la oscuridad, no solo el frío. ¿Alguna vez la policía te entrevistó sobre tu parte en el incidente de Osu, Midoriya? Preguntó Aizawa. Izuku frunció el ceño. No, no había pensado en eso, pero deberían haberlo hecho.
Hablaron conmigo, respondió Kono, y tal vez asumieron que no tendrías más información, o tal vez simplemente no tenían tiempo en este momento. ¿Les dijiste lo que dijo Stein sobre mí?, preguntó Izuku, apretando su taza hasta que sus dedos se pusieron blancos por la tensión. ¿Qué dijo Stein sobre ti?, preguntó Aizawa bruscamente. No lo hice, respondió Kono a Izuku, simplemente mencioné que tenía información confidencial que solo compartiría con alguien involucrado en el caso que rodea tu desaparición. Tsukauchi aún no me ha llamado, pero me imagino que lo hará dentro de 1 o 2 días. Yo también estoy en tu caso, respondió Aizawa. Podrías decírmelo y yo le diré al detective que obtuve la información de ti. El héroe clandestino sacó un pequeño dispositivo de grabación, su conveniente alternativa a un blog de notas. Creo que Midoriya también tiene algunas otras cosas que decirte. El hombre de Kesahiri le dirigió una mirada significativa. Izuku asintió en señal de rendición. No había escapatoria y, en realidad, era mejor decirle a Aizawa que a Tsukauchi. Stein me reconoció. Él había peleado conmigo antes, hace 1 año. Aparentemente me batí en duelo con él hasta llegar a un punto muerto entonces y era mucho más hábil de lo que soy ahora. Me llamé a mí mismo un Switchblade y aparentemente estaba buscando algún tipo de venganza, o eso es lo que Stein pensó que estaba haciendo. The Hero Killer también dijo que yo era muy crítico con él y sus métodos y lo acusé de derramar sangre por tonterías. Para su referencia, un Switchblade era un término en la guerra Ma que generalmente se refería al guardaespaldas de Destro. Tsukauchi e Aizawa probablemente descubrirían la definición alternativa sobre el cambiante de inmediato, pero, la idea de que él podría ser Switcher y no saber que era tan visceralmente aterrador, que Izuku simplemente no podía sugerírselo a su maestro. Y creo que tienes más información para impartir, dijo Kesahiri-man mientras la pausa de Izuku se prolongaba. Después de que Todoroki me dejó inconsciente en el festival deportivo, tuve un sueño que estoy seguro era un recuerdo del tiempo que estuve desaparecido. Aizawa levantó una ceja. Y no me lo dijiste inmediatamente porque... Izuku abrió la boca, la cerró, consideró cómo expresar esto de una manera comprensible, luego se rindió y divagó. Es, porque no lo entiendo y no me gusta, y en su mayoría fue inútil y generalmente no sé qué hacer, pero vi otro, más corto, después de la pelea con Stein. Entonces, ¿cuánto recuerdas? Tal vez 30 minutos. La mayor parte es simplemente caminar por el bosque. ¿Debería decir dónde estaban los bosques? No. No quería que nadie fuera a mandar. No había prácticamente ninguna posibilidad de que alguien encontrara el búnker a menos que les dijera directamente dónde estaba, pero no quería que nadie fuera allí. No quería que nadie perturbara la tumba, pero simplemente no había manera de explicar cómo sabía que el sueño era un recuerdo sin decir que pudo encontrar el lugar en la vida real, y pretender haber estado en una ciudad diferente era solo pidiendo tropezar con su red de mentiras más tarde. Empecé en una ciudad llamada Mandar. Nunca he estado allí, no en la vida real, quiero decir que he estado allí, pero no yo porque estuve allí cuando me perdí. Pero esa no era realmente mi vida, lo siento. De todos modos, pude confirmar que es un lugar real. Eso explica por qué estabas seguro de que era un recuerdo. ¿Qué otra cosa? Lo que recordé después de Stein fue que me dispararon. Kono comenzó en estado de shock. El ojo izquierdo de Aizawa tembló y frunció el ceño. Esta parte Izuku la contaría en su totalidad. Estaba en un callejón sin salida, después de todo, a menos que Aizawa supiera quién era All for One. Estaba exigiendo que un corredor de información me dijera cómo encontrar All for One, o cómo ponerme en contacto con un conocido que probablemente supiera dónde estaba All for One. Se dio a entender que All for One era un traficante de personas y, peor aún, probablemente una persona en lugar de una organización, pero no estaba totalmente seguro. Claramente odiaba a All for One, y pensé que el corredor merecía que le dispararan por trabajar con ellos incluso tangencialmente. El corredor no me diría, yo saqué un arma y le dije que lo mataría si no lo hacía. Ambos guardaespaldas se sintieron ofendidos por eso. Hubo un tiroteo. Nadie murió, no creo. Llamé a una sanadora llamada Kiko, a quien definitivamente le caí bien y le prometí un favor, hacer que el papeleo de inmigración fuera rápido o algo por el estilo, si venía a mi ubicación y curaba a todos allí.
No solo yo, las personas que me dispararon también. Se suponía que debía atar a todos menos a mí a los muebles y marcharse. Me imagino que saqué el lugar en busca de información sobre All for One después de que ella se fue. ¿Un favor con los servicios de inmigración?, preguntó Aizawa, con una ceja levantada. No hubo detalles, pero creo que ella quería mudarse a Estados Unidos, y quien quiera que me poseyera le dijo que podía hacerlo realidad, respondió Izuku. Ella dijo, sin embargo, que me habría curado de todos modos si solo se lo hubiera pedido. No conozco a nadie ni a nada que se llame All for One, murmuró la maestra. Yo tampoco, Kono negó con la cabeza. Nadie ni nada con ese nombre existe en línea, e incluso War Dog existe en línea, estuvo de acuerdo Izuku. ¿Desde cuándo sabes de personas como War Dog?, exigió Era Cereal. Cuando False Flag ahuyentó a Stein, explicó Kono, lo hizo pretendiendo ser War Dog. Midoriya luego jugó con esta artimaña para convencer al Hero Killer de que abandonara su intento de asesinar a su otro estudiante. Lo convenciste de que estabas siendo perseguido por War Dog. Aizawa miró fijamente. Grité mucho, se encogió de hombros el grenete. Bien jugado, Midoriya, el maestro negó con la cabeza, sonriendo irónicamente. Bien jugado. Si puedes lograrlo, encubierto podría ser la carrera para ti. Izuku sintió que se sonrojaba. Sin embargo, no soy bueno para ocultar mis emociones. Te pondrás mejor, Aizawa se encogió de hombros. No aprenderás a usar las emociones que muestras a tu favor. ¿Hay algo más que puedas decirme? Nada en absoluto. Incluso los detalles más pequeños pueden ser importantes. Si se me ocurre algo te lo diré, y te lo diré si recuerdo algo más. Como dije, en total son menos de 30 minutos y en su mayoría inútiles. Lo poco que quedaba de las pasantías consistía en práctica con la espada y lecciones sobre la administración de la agencia, pero de repente se acabó. Adiós por ahora, le dijo Kono a Izuku mientras el grinete se preparaba para partir. No acepto estudiantes de estudio y trabajo. No tendría sentido dado que soy un héroe en solitario y uso tantos sombreros metafóricos, pero cuando estés listo para solicitar trabajo y estudio en tu segundo año, llámame y te ayudaré a encontrar una ubicación adecuada. Gracias, dijo Izuku, tratando y fallando lentamente en contener las lágrimas. Yo ha sido increíble y te debo mi vida, y ahora entiendo mucho más sobre cómo se manejan las agencias, y cómo los héroes viven sus vidas solo. Muchas gracias. También te debo mi vida, así que supongo que estamos incluso en ese frente, que Sahiriman lo despidió con un gesto. ¿Tienes todas tus cosas? Izuku asintió. Bien entonces. Ha sido un placer trabajar contigo, Midoriya. Te deseo todo lo mejor en tus próximos estudios y carrera. Gracias, balbuceó Izuku. Adiós. Esperar. Un momento. Kono rebuscó en un bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel con un número de teléfono garabateado en él. Casi lo olvido, False Flag me llamó ayer. Este es su número permanente, o lo más permanente posible con ella, de todos modos. Es probable que cambie dentro del año, pero ella me pidió que te lo diera. Izuku sintió que se le erizaba todo el pelo de la nuca. ¿Por qué? Ella no dijo, respondió Kono. Creo que ella estaba impresionada contigo. Creo que acepta estudiantes de estudio y trabajo a pesar de su naturaleza típicamente solitaria, así que si puedes manejar su personalidad intensa, podrías tener una oportunidad allí en un año más o menos. Hizo una pausa por un momento y luego continuó, ella es extremadamente buena. Si los héroes encubiertos tuvieran clasificaciones de la misma manera que las de primera línea, estaría al menos entre los 5 primeros. Manténlo bajo consideración. En algún lugar en la parte posterior de la cabeza de Izuku, las campanas de alarma sonaron con furia. Cuando Izuku se despidió por última vez de su mentor y se dirigió a la estación de tren, reconoció el coro de campanas en su cerebro y el canto subyacente de ella sabe algo que yo no sé, obviamente. ¿Y qué debería hacer al respecto? Si llamaba a False Flag de la nada y le exigía que le explicara, se vería y se sentiría loco. ¿Qué quería él que le explicara? ¿Por qué le dio su número? No podía simplemente llamarla y exigirle, explícame lo que sabes o sospechas sobre mí y mis circunstancias, por favor, ¿qué hizo que me dieras tu número? ¿Sabes, esa cosa?
No tengo idea de qué es, pero sé que sabes a lo que me refiero. El verde suspiró. Con suerte, la escuela sería interesante y difícil la próxima semana. Necesitaba algo para desviar su atención de toda esta locura en espiral. Era extraño, volver a OA como si nada hubiera pasado después habían pasado tantas locuras. Kak-chan estaba gruñendo con furia moderadamente contenida cuando Izuku llegó a su escritorio. Callarse la boca. Guarda eso. Gruñó la rubia. ¿Guardar qué? ¿Qué, Kak-chan? Exigió Izuku. Katsuki estaba sonrojado como un tomate cherry demasiado maduro. Échale un vistazo. Caminar y le mostró a Izuku una foto en su teléfono, algo de una revista de moda. ¿Eres tú?, le dijo Izuku a Katsuki. ¿Por qué dijo eso? En realidad, no me di cuenta, gruñó Kak-chan. Pareces una supermodelo. Lo hizo, con el cabello peinado de una manera elegante y agitada por el viento que Izuku solo había visto en los héroes de acción en las películas. Kak-chan lució un delineador de ojos negro muy fino, una sombra de ojos escarlata y un sutil brillo de labios. Probablemente hubo algo de maquillaje adicional, pero se aplicó tan perfectamente que Izuku no pudo detectarlo. La elección de la ropa, definitivamente no fue idea de Katsuki, no era importante en comparación con la cara y el peinado. ¿Cómo sucedió esto? No lo sé. Bakugou gruñó. Te dije que había una advertencia sobre el peinado en la oferta y luego, bueno no sé, pero ves Genis de alguna manera me convenció de hacer una cosa más todos los días y cuando terminó la semana, sacudió las manos. Impotentes, ¿qué? Y ahora todos en el mundo probablemente piensan que soy todo remilgado. Mineta soltó una carcajada. No, todos en el mundo piensan que estás caliente como el infierno. Probablemente tendrás acosadores reales, Bakugou. Acosadores. ¿Ya? Dices eso como si no fuera algo malo. Kirishima parecía tan confundido por Mineta como se sentía Izuku. Lo que daría por tener algunos acosadores, Mineta suspiró soñadoramente. Está bien entonces, interrumpió Ojiro. No hay nada de malo en disfrazarse, Bakugou. No es como si tuvieras que hacerlo nunca más si no te divertiste. Kak-chan resopló como si no hubiera duda de que había odiado cada minuto, pero Izuku era algo así como un susurrador de Bakugou Katsuki y era evidente que el rubio se había divertido. Si había disfrutado estar en público disfrazado de supermodelo heroica o si había disfrutado que alguien se preocupara por su apariencia o ambas cosas, Izuku no podía decirlo. Iida entró arrastrando los pies en la habitación y se encorvó en su asiento. Izuku tendría que ver cómo estaba más tarde. Con suerte, Iida Tensei no había colgado al presidente de la clase del candelabro por mucho tiempo. Aizawa llegó por fin y Uraraka comenzó a aplaudir. Izuku se unió y la clase sorprendió a su maestro con una repentina ovación de pie. ¿Qué estás haciendo? Eraseread exigió, completamente desconcertado. ¿Aplaudirte? Uraraka explicó. Por atrapar a un asesino en serie que ha mutilado y matado a docenas de héroes. La mirada de cierto en el rostro de Aizawa no tenía precio. Con suerte, alguien había tomado una foto. Pertenecía a un anuario. Nunca se le había pasado por la cabeza al profesor que su clase se preocuparía por esto, que él también podría ser objeto de culto al héroe. Veo. Bueno, siéntate ahora. Tenemos mucho que cubrir hoy. En primer lugar, me interesaría escuchar de cada uno de ustedes la lección más importante que aprendieron durante las pasantías. Comenzaremos con Aoyama. Edwinkle es una buena manera de acortar mi nombre, aparentemente fue su lección más importante. Ácido había aprendido una nueva forma de usar su ácido para un transporte rápido. La lección de Azui fue más profunda. Es importante, Kero, confiar en tu superior y seguir las órdenes y desempeñar tu papel en la misión tal como se te ha dado, sin importar cuán sombrías se vean las cosas. Aizawa asintió sabiamente a eso. La mayoría de las respuestas de sus compañeros de clase eran más cercanas a las de Azui que a las de Aoyama. Bakugou consideró su respuesta durante casi 10 segundos antes de decir. Es posible convencer a cualquiera de cualquier cosa, lo que probablemente era una forma de decir no puedo creer que usé delineador de ojos, pero sonaba muy profundo. Iida no pudo mirar a los ojos a su maestro cuando dijo, permitir que las emociones anulen las habilidades de razonamiento de uno es la causa más común de muerte entre los jóvenes héroes.
Eso sumió a la habitación en un silencio helado por un tiempo y los siguientes estudiantes compartieron sus lecciones rápidamente y con pausas incómodas. Cuando finalmente llegó su turno, Izuku respondió de inmediato después de haber tenido suficiente tiempo para pensar. Hay cosas y personas en la clandestinidad con las que los héroes de primera línea nunca se enfrentan y de las que no saben nada. Eso le valió algunas miradas curiosas y preocupadas de sus compañeros de clase. La lección de Ojiro fue algo atípico. Que me golpeé en la cola con la puerta de un auto realmente duele y debo evitarlo en la medida de lo posible. Aprendí muchas más lecciones filosóficas, pero ninguna tan dolorosa o importante como esta. Todoroki sonrió salvajemente cuando Aizawa lo llamó por fin. Incluso los 10 mejores profesionales no son todopoderosos. ¿Qué quiso decir con eso? Izuku ni siquiera sabía con quién se había internado Todoroki, excepto que no había sido su padre. ¿Quién entonces? ¿En qué contexto Endeavor no era todopoderoso? Bueno, obviamente no era todopoderoso, ¿cómo podría alguien pensar lo contrario? Pero aún así, Aizawa lo llamó e Izuku se quedó atrás mientras el resto de la clase se iba a almorzar. Midoriya, hay varias personas que quieren hablar contigo. ¿Acerca de? Preguntó Izuku, poniendo un límite firme a su pánico. Se sentía como estar sentado encima de un cubo de basura que contenía una anaconda, con la esperanza de que su peso fuera suficiente para evitar que la constrictor estallara. Ellos, quienes quiera que fueran, podrían querer hablar de prácticamente cualquier cosa. No había razón para estar frenético. Detective Tsukauchi, director Netsui All Might. Izuku parpadeó. ¿Por qué en el mundo? All Might quiere hablar conmigo. ¿Por qué? Aparentemente, All for One es un nombre muy conocido para él, respondió Aizawa. Yo también estaré presente en la conversación. Está bien. Esto estaba bien, probablemente, y al menos era una nueva pista. ¿Cuándo nos vamos a reunir? Miércoles, respondió Aizawa, después de la escuela. Te llevaré a verlos. Gracias. Supongo que necesito hablar con Netsu en algún momento de todos modos. Acerca de... El héroe clandestino levantó una ceja. Falsificación de expedientes disciplinarios o de expulsión. El profesor asintió. Así que estás considerando seriamente la dura carrera de encubierto. Tenemos 1 o 2 cada 2 años. No participarás en los festivales deportivos en tu 2º o 3er año y, aunque harás el examen preliminar de licencia con el resto de tus compañeros, el examen de licencia profesional será muy diferente para ti. Hubo varios exámenes de licencia profesional diferentes según la especialidad que persiguiera el héroe en cuestión. El examen encubierto fue, en palabras de Kono, un espectáculo real de terror. Izuku no estaba del todo seguro de qué hacer con eso. A los héroes encubiertos se les otorgaron licencias, pero nunca las llevaron en el trabajo. Frontliners, clandestinos y encubiertos, esa no era una palabra, se registraron en diferentes bases de datos con protocolos de seguridad muy diferentes. Todo el mundo tenía acceso a la base de datos, que constaba de información básica sobre los de primera línea. Era información pública por motivos de rendición de cuentas y marketing. Solo otros héroes y policías tenían acceso a información sobre héroes clandestinos. La base de datos relacionada con el registro de héroes encubiertos estaba altamente clasificada. Demostrar que uno era un héroe encubierto, sin números de registro o la afirmación de su controlador, era intencionalmente bastante difícil. Individuos que eran clandestinos o incluso de primera línea ocasionalmente podían trabajar encubiertos, pero aquellos que planeaban hacer tales trabajos repetidamente necesitaban aprobar el examen y convertirse en héroes encubiertos oficiales para adquirir recursos de protección de identidad, un controlador permanente y medios de compensación por su trabajo silencioso. En otras palabras, uno necesitaba estar registrado para tener alguna esperanza de éxito a largo plazo. Dependiendo de cómo vayan las cosas, la mayoría de la clase puede creer que no aprobó el examen profesional o que no se graduó en absoluto. Izuku asintió. Tenía la idea básica de cómo iba todo esto. Tenías que no preocuparte de que la mayoría de tus compañeros de clase creyeran que no estabas de su lado. Izuku no estaba tan cerca de la mayoría de la clase como para esperar que esto fuera particularmente doloroso. Ojiro, Shuji y Kacchan sabrían la verdad, por supuesto.
Sería imposible esconderse de ellos ni lo desearía. Todos entendieron que Izuku planeaba trabajar bajo tierra o encubierto y se podía contar con que se callara. El peliverde trotó por el pasillo para almorzar, con la esperanza de que un paso inusual, saltar, pudiera ayudarlo a romper el ciclo de sus pensamientos en espiral que habían dado un giro un tanto dramático hacia una zona prohibida. ¿Qué pasa si soy Switcher? Él se preguntó. ¿Qué haría entonces? Querría ocultar mi historia, tomar el nombre de Izuku como propio y convertirme en un héroe. Era lo que él quería, ¿verdad? Sería justo para él. Pero sería lo que quiero, teniendo en cuenta lo que sé sobre mí mismo. Yo era un rebelde, odiaba la sociedad de héroes tal como existe ahora, y ¿quién dirige Black Forest si no estoy allí? El cambio de régimen sería obvio. No puedo imaginar que pueda estar oculto, y dado que no he oído nada sobre un cambio de poder como ese en Black Forest, simplemente no puedo ser Switcher, pero podría ser otra persona, bajo la influencia de una peculiaridad de transformación o algo que cambia de apariencia. Pero eso todavía no tiene ningún sentido. ¿Por qué alguien querría hacerse pasar por Midoriya Izuku? Usar a un niño sin peculiaridades, claro, pero ¿por qué querrías ser uno? Kacchan apareció como por arte de magia, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Ahora, ¿qué es eso de que te metes en una pelea con cuchillos con Stein? Exigió, tirando de Izuku para comer junto a Ojiro y Shuji. ¿Hiciste qué? Preguntó Ojiro. Tuvo la misma reacción al verme la primera vez que tú cuando nos conocimos, Ojiro, suspiró Izuku, empujando su almuerzo. Realmente no tenía hambre. Espera, ¿él te reconoció? ¿De cuando estabas desaparecido? Exigió Katsuki. Aparentemente luchamos hasta detenernos y quienquiera que me poseyera lo insultó mucho, explicó Izuku. Que Sahiriman y yo probablemente íbamos a luchar contra el Hero Killer, pero un héroe encubierto apareció de la nada y ahuyentó a Stein. Guau, suspiró Shuji. Eres un imán de problemas, ¿no es así, Midoriya? No es mi culpa, casi gimió Izuku. Todas estas cosas siguen pasando y yo no pedí nada de eso. ¿Por qué mi vida no puede ser normal durante unos 10 minutos? Realmente le vendrían bien 10 minutos de lo normal ahora mismo. Los gastaría en una siesta, probablemente. Bueno, al menos no hay nadie más aterrador que te va a reconocer ahora, señaló el portador de explosión, gesticulando vagamente con sus utensilios. Stein es lo más espeluznante que puede llegar a ser. No, Izuku negó con la cabeza. Perro de guerra. Todos para uno. ¿Quién sabe cuántos más no lo es? Hay lobos por ahí y Stein es un pastor australiano en comparación. ¿Como quién, nerd? Kacchan resopló. Los detalles de quien estuvo involucrado en el lío de Osu no deberían compartirse, ni siquiera con amigos tan cercanos como estos, pero esto lo podía decir Izuku. Ahuyenté a Stein de 2 posibles víctimas, fingiendo que un vigilante triple S me perseguía. Stein corrió como si su vida dependiera de ello. El hecho de que tengamos rangos de villano doble y triple S es todo lo que necesitas saber para decir que Stein no es la persona más aterradora que podría reconocerme. De repente estoy mucho menos hambriento, Ojiro hizo una mueca. Lo siento. La falta de apetito de Izuku era contagiosa. Nunca te disculpes por decir la verdad, le reprendió Shuji amablemente. Puede ser aterrador, pero ocultar información nunca ayuda a nadie. Guau. Eso golpeó un poco más cerca de casa de lo que Shuji probablemente pretendía. Izuku se dispuso a mordisquear su almuerzo descuidado solo por el bien de una distracción. Entonces, me dijiste que no preguntara, Izuku decidió cambiar de tema arrastrando los secretos de Katsuki a la luz para variar, pero ¿por qué me enviaste un mensaje de texto diciendo que estabas en llamas? Él hizo que... Ojiro les dio a todos una mirada exasperada. No tengo idea de lo que estás hablando, dijo Kacchan fríamente. Tengo los mensajes en mi teléfono, señaló Izuku. No tengo idea, repitió Kacchan, de lo que estás hablando. Parece que tu pasantía también estuvo llena de acontecimientos, Bakugou, comentó Shuji y no necesitabas ver su rostro porque podías escuchar su sonrisa. ¿Realmente ves Genis te ató a una silla y te peinó durante 1 hora completa todos los días? Izuku se amontonó. No estaba atada a la silla y solo fueron como 20 o 30 minutos.
Acabo de leer un libro y él ocasionalmente leía por encima de mi hombro y comentaba que algo estaba totalmente mal. Esta fue una imagen hilarante. ¿Qué libro estabas leyendo?, preguntó Ojiro. Rician Faloth de Stroandemla. Katsuki se encogió de hombros, dándole a Izuku una mirada significativa. Estaba leyendo eso puramente para el beneficio de Izuku, para que pudiera entender algo de lo que estaba pasando en la cabeza del greenete. ¡Guau! Eso fue tan dulce que Izuku no supo cómo reaccionar. Parpadeó para contener las lágrimas en ciernes porque serían difíciles de explicar en este contexto. En realidad, ¿es interesante?, preguntó Shuji. Muy interesante, sí. Es un libro estadounidense y ellos, muchos estadounidenses realmente apoyaron a la MLA, aunque no les gustó, díganlo en voz alta, y las peculiaridades no están reguladas allí como lo están aquí, así que es más objetivo que cualquier fuente japonesa que pueda encontrar. Es algo así como una guía definitiva, asintió Izuku. También he leído partes de él. En realidad, Ojiro levantó una ceja. ¿Por qué? Fue raro. Estoy interesado en ese periodo de tiempo, fue toda la explicación que Izuku pudo dar. Sé que hay partes de ese libro que no concuerdan con las fuentes primarias que he encontrado. Y técnicamente, Izuku probablemente contaba como una fuente principal en este punto. La descripción de la peculiaridad del general Bitoeasel, por ejemplo, es definitivamente incorrecta. Pero me sorprende que Vesgenist supiera, quizás no debería sorprenderme. ¿Qué estaba criticando en realidad? Dijo que un montón de descripciones peculiares estaban mal para uno, respondió Katsuki. Aparentemente, algunos de ellos están realmente equivocados. Bitoeasel es como dijiste y Fractal, y como 3 de los otros chicos. Izuku asintió. Nadie sabe cuál era la peculiaridad de Fractal. Lo mismo con algunos de los otros. Rician Fall admite que está adivinando cuando afirma que Javier Veruey tenía esa habilidad de camuflarse, aunque citan algunas pruebas significativas. Él no tenía peculiaridad, respondió Katsuki. ¿Qué? Shuji tosió. Eso es lo que dijo Vesgenist, de todos modos, y parecía, como, muy seguro de ello. Cuando le pregunté cómo lo sabía, simplemente actuó como si fuera obvio y algo que todos deberían saber. Interesante. ¿Era eso realmente cierto? Una vez más, ¿cómo sabría eso Vesgenist? Un peculiar general en el MLA. Ojiro se burló con incredulidad. Si no. Top Ten Pro no, eso no puede ser correcto. Habrían desollado vivo a un hombre sin peculiaridades antes de dejarlo asumir un papel de liderazgo. No estaría tan seguro de eso, Izuku negó con la cabeza, considerando la evidencia. Destro tenía muchos amigos que conoció cuando todos ellos pretendían no ser meta fingiendo ser sin peculiaridades, y eso no parecía molestarle en absoluto. Muchos activistas de derechos humanos pro meta no tenían meta habilidades. Además, el MLA original no era, ni de cerca tan radical como la gente en Japón tiende a creer. No eran, o la mayoría de los líderes no lo eran al menos, supremacistas metahumanos. Estaban exigiendo libertad e igualdad en su mayor parte, la filosofía se desvió hacia el anarquismo a veces, sin embargo, y eran mucho más desagradable en países que eran más desagradables para los metahumanos, Rusia por ejemplo. Había células MLA nominales que operaban de forma semiautónoma, por supuesto, y el liderazgo de cualquier célula dada podía ser bastante radical, pero Destro necesitaba dejar de resbalar así, no podía permitirse el lujo de resbalar así, y el liderazgo centralizado del MLA desautorizó públicamente y cortó lazos con grupos disidentes que hicieron cosas particularmente inaceptables, y en varios casos el MLA centralizado destruyó células disidentes o grupos nominales del MLA por cruzar líneas. El ataque al estadio del fin de semana de San Valentín en Japón, la BBC asignó el nombre del incidente por alguna razón en lugar de cualquier medio de comunicación japonés, que probablemente haya escuchado como un ejemplo de cuán malo fue el MLA durante la guerra en nuestro país. En realidad fue llevada a cabo por una célula que se hacía llamar MLA pero, de hecho, no estaba asociada de ninguna manera con Destro ni con ninguno de sus generales. Respondieron a un hombre que se hacía llamar Scourge y su hermana menor que se hacía llamar Avok.
Tripswitch y Bidwasel, los dos verdaderos generales del MLA que estaban al mando de las operaciones en Japón en el momento en que esto sucedió, e inmediatamente desautorizó toda participación en el ataque y, cuando los militares no pudieron detener a Scourge, Havok y sus 50 seguidores en una semana, Bidwasel y Fractal tomaron un escuadrón de 20 de sus combatientes de élite. Y borró del mapa a los Valentines Stadium Attackers. Bidwasel aparentemente mató a Scourge en combate singular. Havok se tiró de un edificio antes que ser capturada con vida. Shuji y Yojiro lo miraron. Él había estado divagando, ¿no? Varias otras personas de las mesas vecinas también estaban mirando, como Todoroki Shinzou, alguien estaba parado detrás de él. Hola Midnight, Izuku se sonrojó y agachó la cabeza. ¿Le gustaría enseñar la unidad MLA cuando la cubramos el próximo semestre? Ella preguntó. Parece que sabes al menos tanto como yo. No, de verdad, no lo hago. Lo siento. Izuku chilló. ¿Qué tan sospechoso era que él supiera todo eso? No te disculpes por estar bien informado, Midnight negó con la cabeza. Tienes toda la razón, por supuesto, sobre el ataque al estadio de Valentine. Debo admitir cierto respeto a regañadientes por Bidwasel y Tripswitch, aunque no tenían muchas opciones. No podían permitir que otro grupo usara el nombre de MLA de la misma manera que una gran corporación no puede permitir que una startup robe su logo. Izuku asintió. ¿Cuánto faltaba para que sonara la campana? Allí estaba. Gracias a Dios. El peliverde se despidió de su profesor de historia y volvió corriendo a clase. Hola, Ida, dijo Izuku, acercándose al otro estudiante mientras caminaban hacia las puertas de la UA. Como estuvo colgando de la lámpara de araña. No está mal, suspiró Ida. Gracias, Midoriya, por todo. Por supuesto, respondió Izuku. Estoy muy contento de que estés bien. El presidente de la clase asintió. Al menos aprendí una lección importante, uno que creo que todos tienen que aprender eventualmente. Probablemente. Quería preguntarte, ¿por qué Stein te llamó Switchblade? Tonterías. Izuku realmente esperaba que Ida no hubiera escuchado eso. Es una historia muy larga. Ida le dio al granete una mirada larga y calculadora. Soy perfectamente consciente de lo que ese término normalmente significa. Relájate. Quiero decir, normalmente significa un arma blanca que se pliega de cierta manera. Eso no es lo que significa cuando uno se llama a sí mismo Switchblade. Era un término usado en el Ejército de Liberación del Meta para referirse a un guardaespaldas de Destro, y mi hermano dijo que los grupos renovadores modernos del MLA lo han usado con frecuencia para referirse a los líderes o sus guardaespaldas. En realidad, Izuku no había visto evidencia de eso. Debe haber estado buscando en los lugares equivocados. Acababa de intentar ver qué significaba en el contexto del MLA original. No había tratado de averiguar cómo se usaba actualmente el término. Tal vez se había estado preocupando por nada. Tal vez quien poseyó a Izuku solo estaba usando el título para la pompa sin importarle lo que había significado hace mucho tiempo, pero el hecho de que Izuku tuviera recuerdos del MLA original hacía que pareciera bastante improbable. Esto se estaba complicando mucho muy rápido e Ida lo miraba con una severa sospecha de que no tenía más remedio que hablar con la verdad. Nunca me he llamado Switchblade, pero aparentemente el ladrón de cuerpos que me poseyó durante una semana el año pasado se llamó así cuando conoció a Stein. La boca de Ida se abrió. Puedes pedirle a Aizawa que confirme esto. Él está en mi caso. Todavía no sé quién me secuestró o por qué, solo que se metieron en muchas peleas con villanos poderosos y finalmente me devolvieron sin recordar nada de eso. No soy simpatizante de MLA, bueno, él no simpatizaba con ninguno de los grupos modernos que usaban el nombre de MLA. Fue realmente problemático simpatizar con una causa rebelde, o al menos con sus líderes, que fue completamente derrotada hace tantas décadas. No era como si pudiera haber un conflicto de intereses o de autoridad. El verdadero MLA era ido excepto Switcher. Si Switcher lo llamara por teléfono algún día y le pidiera un favor inofensivo, o un favor que pareciera inofensivo, Izuku dejaría lo que estaba haciendo y cumpliría. Bueno, por supuesto que no, pero si realmente fuera un favor inofensivo y no tuviera nada más que hacer irrelevante.
Switcher no lo iba a llamar por teléfono algún día. Switcher no tenía idea de quién era Izuku y nunca tendría idea de quién era Izuku y presumiblemente estaba muy ocupado siendo el tirano del bosque negro, a menos que estuviera ocupado siendo Izuku, pero en realidad, había llegado al final de la línea en este tren de pensamiento antes y simplemente no podía ser Switcher. No se había convencido a sí mismo de que era tan Izuku como parecía ser, pero estaba bastante seguro, no, convencido que no podía ser Switcher. No tenía idea esto y Ida tropezó con sus palabras y finalmente cerró la mandíbula. Te lo agradecería, dijo Izuku en voz baja, si te lo guardaras. ¿Quién más sabe? Ida preguntó con cuidado, en caso de que alguna vez me involucre en una conversación con tus amigos donde surja. Eso parecía bastante inofensivo. Katsuki, Ojiro, Shuji, Aizawa creo que probablemente todos los profesores saben lo que me pasó. Guardo, es cierto que muchos secretos. Ida consideró esto y luego se dio cuenta de algo visiblemente. Nunca se me ocurrió, pero no tengo idea de cuál es tu peculiaridad. Una sonrisa apareció en el rostro de Izuku. Eso es intencional. Sirve bien a los héroes clandestinos para mantener su peculiaridad, o la falta de ella, en silencio. Además, Izuku realmente disfrutó de no ser conocido como el niño sin peculiaridades en el curso de héroe. La gente lo trataría diferente si lo supieran. Puede que no se den cuenta de que lo están tratando de manera diferente, pueden pensar que están siendo amables o serviciales, pero él no quiere ningún tipo de trato o consideración especial. No estaba minusválido. Estaba lejos de ser indefenso. No había una sola persona en el curso de héroe que no pudiera derribar o al menos mostrar una buena pelea con 30 minutos sólidos para Plan y el equipo de apoyo adecuado, pero si se convertía en ese niño sin peculiaridades en el curso de héroe, su habilidad e inteligencia se convertirían en una consideración secundaria. La gente diría, en lugar de hay un niño de pelo verde en el curso de héroe que es inteligente y habilidoso, hay un niño sin peculiaridades en el curso de héroe pero es inteligente y habilidoso, eso era si decían algo positivo sobre él. Sin embargo, era inteligente y habilidoso. Tenía que serlo, ¿verdad? No llegaste a OA sin una peculiaridad a menos que fueras ambas cosas, ¿verdad? Ida consideró cuidadosamente sus siguientes palabras, notablemente bien ajustado. ¿Soy qué? ¿Viste cómo reaccioné cuando un miembro de la familia fue atacado por un villano, y ni siquiera resultó gravemente herido, ni se supo su paradero durante más de 5 minutos? Después de lo que me pasó cuando fui a perseguir a Stein, no puedo imaginarme teniendo la fortaleza mental para sacudirme algo tan horrible. Agitar si está apagado. Difícilmente. He tenido un año para superarlo, respondió Izuku, pero no lo he hecho, en realidad no, en parte porque sigue apareciendo donde quiera que miro. ¿Qué quieres decir? La gente sigue reconociéndome, no solo Stein, respondió Izuku. Esa fue la razón original por la que traté tanto de ocultar mi identidad en el festival deportivo, porque tengo miedo de quién más pueda saber quién soy, quién más pueda querer vengarse por algo que no hice y no hago. Recordar. Esto solo estaba raspando la superficie de todas las preocupaciones que actualmente tensan la cordura de Izuku. A veces se sentía como una goma elástica, estirada hasta el punto de romperse cualquier día. Y no podía decirlo, no podía decirle a nadie, excepto tal vez a Kat-chan. Eso suena, tragó saliva y consideró, mortalmente aterrador. Sí, más o menos, respondió Izuku. Pareces tener un mejor sistema de apoyo que yo, suspiró Ida, pero si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, soy capaz de guardar un secreto. Si alguna vez necesita a alguien que lo ayude, todos en mi familia, jubilados o no, pueden luchar y tenemos excelentes abogados en nuestra nómina para problemas de naturaleza menos física. La genuina amabilidad de la oferta hizo que se le saltaran las lágrimas. Gracias. Lo tendré en mente. Izuku hojeó con reverencia las páginas del cuaderno de bocetos que podría pertenecer a Vidwasel. Había mirado todas estas páginas una docena de veces. La última imagen, había unas pocas docenas de páginas en blanco después de ella, siempre lo cautivó. No pudo evitar mirarlo fijamente. Todos sus problemas se desvanecieron en nada ante el dolor que transmitía esta imagen.
parecía haber sido hecho de memoria ya que era escaso en detalles aunque todos eran reconocibles. Estuvieron presentes todos los altos mandos del MLA. Destro, Bitweasel, Switcher, Fractal, Tripswitch, Arch, Cloud Viper, Influx, Epona, tal vez una docena más, solo algunos de los cuales Izuku conocía, se arremolinaron a su alrededor. Una de ellas era la joven cuyos ojos Izuku había cerrado, la mujer que había encontrado muerta en el campo de batalla de Utapa. Todo el mundo estaba sonriendo, no un arma a la vista, pero mucha alegría. Es casi seguro que Arch estaba muerto cuando se hizo esto, al igual que Influx, y Kuma, Tripswitch, también podría haber muerto, dependiendo de su destino. Odio a todos, susurró Izuku, cerrando el libro y dejándolo a un lado para protegerlo de sus lágrimas. Chris, Kuma, Rafael, Alexei, todos ellos. Los odiaba por ser los MLA. Los odiaba por tomar esas decisiones que arruinaron sus vidas, los llevaron a todos a tanta miseria y los mataron a ellos y a muchas otras personas. Los odiaba por eso porque se preocupaba por ellos, porque quería que vivieran vidas largas y felices. Quería que la fantasía en ese boceto fuera realidad. ¿Por qué no se aliaron con el movimiento de separación Meta, crearon las Islas Rebeldes una década antes y se fueron a vivir allí? Podrías haber sido feliz. No hubiera habido guerra, ni miseria, ni búnker lleno de fantasmas, ni campo de buitres en Utapa. Te odio. Te odio. Te extraño. Lo lamento. Ojalá todo hubiera ido diferente para ti. Ojalá hubiéramos podido ser amigos. Estas imágenes, estos pensamientos, estos sentimientos, eran sus pequeños y sucios secretos. Con suerte, Tsukauchi no descubriría ninguno de ellos cuando se encontraran mañana. Aizawa acompañó a Izuku a la oficina del director después de la escuela. El escritorio de Netsu estaba repleto de papeles, pero Izuku podía ver docenas de botones, de todas las formas y tamaños, asomándose por debajo de las pilas de hojas sueltas. Fue aterrador considerar lo que todos esos interruptores podrían hacer. Netsu se sentó detrás de su escritorio, con las patas juntas y una expresión sombría. No era nada en su rostro ni en sus ojos, sino más bien la inclinación de sus orejas lo que delataba su mal humor. Olmigt había tomado un lugar frente a una de las estanterías de ébano, con los brazos cruzados. Tsukauchi se paró frente a él y Sir Nighteye también estaba allí por alguna razón. Esta habitación era un sueño y una pesadilla. Afortunadamente, el resplandor aumentado de las gafas de Nighteye, el antiguo compañero del héroe número 1 no parecía nada complacido y su expresión era una de las más dóciles, fue suficiente para mantener a raya las tendencias de fanático de Izuku. Izuku se encogió detrás de Aizawa cuando el héroe clandestino cerró la puerta de la oficina y la cerró. Su maestro le dio una reconfortante palmadita en el hombro. Creo que todos sabemos la razón por la que estamos aquí, comenzó Netsu. Por lo general, ofrecería té, pero esta situación quizás sea demasiado grave para el té. Aizawa se resistió visiblemente. Bueno. Esto fue muy malo entonces. ¿Qué sabes sobre All for One, Midoriya? Todo podría preguntar. No sonaba acusador, pero Izuku nunca había escuchado al héroe número 1 hablar con una ira tan sombría. Nada realmente, Izuku negó con la cabeza, solo el nombre y algunas inferencias potencialmente salvajes. Como revisión del contexto, interrumpió Netsu, Midoriya Izuku desapareció durante 8 días el año pasado. Regresó habiendo adquirido una variedad de habilidades. No ha habido explicación para este fenómeno hasta el momento. Hasta hace poco no tenía absolutamente ningún recuerdo de esta época. Ahora ha tenido 2 sueños que representan recuerdos de su semana perdida, aunque tengo entendido que hay poca información útil. Todo esto es correcto, Midoriya. Lo es, asintió la Grenete. ¿Qué se dijo sobre All for One? Preguntó Tsukauchi. ¿Y qué dedujiste del contexto? Díganos exactamente lo que se dijo primero y luego discuta las inferencias y por qué se hicieron. Izuku, que había traído la página apropiada arrancada de su libro codificado de notas de sueños, leyó la breve conversación palabra por palabra y luego pasó a sus conclusiones. Infiero que All for One es un traficante de personas y cosas peores y que el individuo que me usó esa semana era un enemigo de All for One, no un aliado.
También debo mencionar que Stein, quien luchó contra mí hasta detenerme durante mi semana perdida, mencionó que estaba buscando venganza, pero no dio más detalles. Supongo que el individuo que me poseyó buscaba venganza contra All for One, probablemente por un secuestro o un asesinato. ¿Crees que All for One sigue siendo una fuerza activa? Todo podría exigir. Izuku se marchitó bajo la fuerza de la mirada del héroe número 1, pero siguió adelante. Después de todo, no estaba dirigido a él. No creía que lo fuera, de todos modos. ¿Y si estaba completamente equivocado en todo? ¿Y si All for One fuera un buen tipo? ¿Un héroe? Uno de los amigos de All Might y Izuku habían estado involucrados en amenazarlos, matándolos. Y sí. La persona que me poseyó estaba absolutamente convencida de que All for One todavía estaba activo, y quienquiera que fuera tenía conexiones poderosas en la clandestinidad, del tipo que puede obtener nuevas identidades para las personas o acelerar los servicios de inmigración en los Estados Unidos. El poseedor fue metódico y planeó con anticipación una variedad de eventualidades, incluida la posibilidad de lesiones graves durante esta confrontación. Si estaban convencidos de que All for One todavía está activo, yo también estoy convencido de que All for One todavía está activo. Aizawa fulminó con la mirada a All Might, Netsu, Tsukauchi y Nicteye mientras los 4 individuos que sabían intercambiaban miradas. Los otros héroes conducían conversaciones completas con los ojos y el lenguaje corporal con un vocabulario que Izuku nunca podría esperar descifrar. A Aizawa claramente no le gustó esto en absoluto. A Izuku tampoco le gustó mucho, lo que estoy a punto de decir no se lo repetiré a nadie en ningún momento. El director miró a Izuku Eraserhead de una manera decididamente amenazante, con los ojos entrecerrados. No discutirás ni insinuarás este conocimiento excepto entre este grupo de 5 personas, ¿entendido? Sí, dijeron Aizawa e Izuku juntos. Bien. All for One es el nombre de un individuo, así como el nombre de su peculiaridad. Ha existido, acumulando poder, desde antes del amanecer de la era de los héroes. Su existencia está clasificada al más alto nivel. Técnicamente tendría un rango triple S, pero asignarle un rango a un villano como él parece inútil. All for One tiene la capacidad de eliminar las peculiaridades de otras personas y usarlas para sí mismo. También tiene la capacidad de regalar estas peculiaridades nuevamente si lo desea. Aizawa maldijo ante esta explicación. Bastante violentamente. En varios idiomas. Una variedad de cosas hicieron clic abruptamente en el cerebro de Izuku. Oh, Dios mío, dijo en voz alta, todos los ojos en la habitación se volvieron hacia él mientras procesaba esta información. All for One fue definitivamente el Celestialer. Tomando en contexto las cosas que dijo Izuku en el búnker de Ma, parecía que no era una persona o un cuerpo lo que el secuestrador de Izuku quería recuperar de All for One, sino la peculiaridad de alguien. Es casi seguro que All for One también era el monstruo en Utapa, y el gobierno japonés había hecho algún tipo de trato con el villano para luchar contra él. Para ellos, un trato para derrotar al Gla de una vez por todas, y quién sabe lo que le habían dado a este maníaco potencialmente todopoderoso para convertirlo en mercenario en su nombre. ¿Alguien en esta sala sabía sobre eso? ¿Podría Izuku impartir esa información? Podría ser increíblemente importante. ¿Cómo lo plantearía? ¿Cómo explicaría la fuente? ¿Qué diría cuando Tsukauchi comenzara a hacer preguntas de seguimiento? ¿Midoriya? Preguntó Netsu cuidadosamente. ¿Hay algo que sospeches que debamos saber? Sí, susurró, pero no puedo explicarte, no podría darte una razón concreta de por qué lo pienso. Eso era cierto. No debería hacer enojar a Tsukauchi. Dilo de todos modos, Midoriya, exigió Nicteye bruscamente. En primer lugar, creo que la persona que me secuestró estaba persiguiendo a All for One en busca de venganza por alguien a quien le robaron una peculiaridad, explicó. Eso era algo más normal de mencionar primero. Ahora trataría de pasar el resto de su información de manera casual. En segundo lugar, ¿hay alguna posibilidad? Quiero decir, si el gobierno japonés se mordió el labio para no tartamudear. Solo debería decirlo. Creo que el gobierno japonés pudo haber trabajado con All for One, extraoficialmente, durante la guerra del Ejército de Liberación del Meta. No había hecho pasar eso como información casual.
Nikiteye lo miraba fijamente como si tuviera dos cabezas, Aizawa como si sospechara increíblemente, y lo era, Tsukauchi con leve horror y Netsu con intenso interés. No se atrevió a mirar a All Might. Dijiste que no puedes dar una razón concreta, dijo Tsukauchi lentamente, pero ¿puedes darme una idea de dónde vienes? El término ladrón de almas, dijo Izuku, porque de hecho lo había visto en un documento una vez, no solo en sus visiones, no. O al menos podría afirmar que lo había hecho y no debería leerse como una mentira porque pensó que lo había visto. Creo que eso fue lo que Lamla llamó All for One, y había algo sé mucho sobre el guerra. Solo estoy interesado en ese periodo de tiempo y solo un montón de piezas de rompecabezas inconexas juntas me hacen pensar que esto podría haber sucedido. Eso iba a leerse como cierto bajo una peculiaridad del detector de mentiras o no. Tarde o temprano algo iba a dar aquí. Iban a averiguarlo. Tal vez debería decirles. Tal vez debería acabar con esto hoy, pero no pudo. Simplemente no pudo. Estaba demasiado asustado por lo que pudieran decir, por lo que pudieran hacer. Izuku finalmente captó la mirada del profesional número 1. All Might miraba a Izuku con una furia apenas contenida que parecía haberse convertido en una persona completamente diferente. Sí. Hoy no era el día para explicar lo que realmente estaba pasando en la cabeza de Izuku. El granete se encogió y Aizawa se movió sutilmente para pararse frente a él. A pesar de la evidencia que debe ser muy circunstancial, ¿estás absolutamente convencido de que esto es cierto?, dijo Netsu, levantando las orejas y torciendo la nariz, ¿no es así? Sí, confirmó Izuku. Tenía que haber un vínculo entre todos los sueños de Izuku y los acontecimientos actuales. Estaba seguro de que esto era todo. No estoy totalmente seguro de por qué estoy tan seguro, pero estoy seguro. ¿Podría ser esto algún tipo de memoria residual, como tus reflejos?, sugirió Aizawa. ¿Sabes esto porque la persona que te poseía lo sabía? Podría ser, respondió Izuku. ¿Te ha pasado eso antes que sepas? Tsukauchi preguntó, saber algo que tú no sabrías, pero el individuo que te poseía sí podría. Quiero decir, hablo inglés con fluidez y nunca aprendí, respondió Izuku, esquivando hábilmente el corazón de la pregunta. Y sé cosas sobre reparación de maquinaria pesada y primeros auxilios que realmente no debería. ¿Podría ser esto cierto? All Might preguntó a Netsu, casi gruñendo. Esto era tan aterrador que Izuku quería salir de aquí ahora mismo. El mamífero consideró. Sí, decidió. Dado lo que sé sobre la política en ese momento, bien podría ser cierto. No me sorprendería. Algo más hizo clic abruptamente. Me pregunto si Kurohiri trabajó para All for One, susurró Izuku. ¿Qué? Preguntó Nikiteye, esta vez más confundido que enojado. Uno de los atacantes en la USG, un manipulador de puertas Warp, completó Aizawa. Me reconoció, dijo Izuku. Muchas otras personas me han reconocido, pero tendría sentido. De hecho, tendría mucho sentido, dijo Netsu sombríamente. Especialmente dado lo que sabemos sobre los otros atacantes en la USG. Es una lástima que no sepamos quién te estaba poseyendo, murmuró Nikiteye, o si sobrevivieron a su loca búsqueda de venganza contra ese monstruo. Si todavía están vivos, podrían ser de gran ayuda. ¿Cómo? Aizawa dijo antes de que Izuku pudiera hacer la misma pregunta. Tsukauchi respondió en lugar del héroe. All for One es, cualquier enemigo potencial suyo, siempre que el individuo o organización tenga un poder significativo y esté razonablemente cuerdo, debe ser tratado como un aliado potencial a menos que demuestre firmemente que es el tipo de persona. Con eso no se puede trabajar. El hecho de que este ladrón de cuerpos me secuestró para usar como esclavo de batalla durante una semana no los descalificaría. Izuku levantó una ceja. Tsukauchi intercambió miradas incómodas con Nikiteye y All Might. Bueno, tú sabes más sobre este individuo. ¿Deberían ser descalificados?, preguntó Netsu. Izuku consideró esto. Suponiendo que la posesión era realmente lo que había sucedido, que él era realmente Izuku y no otra persona con daño en la memoria, si fuera otra persona con daño en la memoria, entonces esencialmente le estaban preguntando a Izuku si Izuku pensaba que se podía trabajar con Izuku. No. No debería descalificarlos.
Al final me devolvieron, intercambiaron un favor potencialmente inmensamente valioso para asegurarse de que sobreviviera a que me dispararan, y también arreglaron que las personas que me dispararon no murieran a causa de sus heridas, suponiendo que no, los torturaron para obtener información. Después, pero no creo que eso sucediera, no creo que hicieran eso. Insultaron a Stein, dijeron que estaba matando gente por nada y que debería estar avergonzado de él mismo. Si todavía están vivos, deberían ser considerados un aliado potencial, e inmediatamente fue obvio cuán terrible sería una lucha contra un individuo que podía robar peculiaridades. El secuestrador es casi seguro un revivalista de MLA, señaló Aizawa, dado que su poseedor se presentó a Stein como un Switchblade, un término que generalmente se usa para referirse al guardaespaldas de Destro durante la guerra de MLA, y hoy en día cualquier líder o guardaespaldas de líder. En facciones Neo-MLA. ¿Sería realmente seguro trabajar con alguien así? Probablemente, siempre que las interacciones estuvieran estrictamente controladas, decidió Netsu. Pero el punto es discutible. El individuo que secuestró a Midori ya está muerto o fue enterrado hace un año, ¿correcto? Tsukauchi asintió. Encontramos a otras dos personas que informaron tener fallas en la memoria alrededor del momento en que Izuku desapareció, ambas antes de que desapareciera, pero al individuo con la brecha más larga solo le faltaban 2 horas de recuerdos y no parecía hacer nada inusual durante este apagón. No está claro si algo de esto está relacionado. Hay muchas drogas, el alcohol la más obvia de ellas, que pueden tener ese efecto. Encontraron otros. Sin embargo, aparentemente no pensaron que la información fuera lo suficientemente útil como para hablar con Izuku al respecto, y era muy posible que más personas de las que encontraron habían experimentado los lapsus. Izuku no había notado su brecha hasta que se lo señalaron, después de todo, y había estado desaparecido durante más de una semana. 1 hora o 2, puede que no genere ninguna alarma. La conversación se convirtió rápidamente en discusiones acaloradas intercaladas con especulaciones salvajes y plagadas de nombres, protocolos y jerga que Izuku no conocía. Olmig frunció el ceño ferozmente y dijo pocas palabras. Izuku salió corriendo de la oficina de Netsu en el momento en que el mamífero le dio permiso. La discusión probablemente continuó durante varias horas más. Hola, si les gustó el capítulo suscríbanse y dejen un comentario bueno. Chau gente.